Acorralado por la corrida cambiaria que pone en peligro lo poco que tiene para mostrar Milei, que es un dólar estable y por lo tanto una inflación a la baja, empezó a hacer lo que hizo Macri, lo que hicieron todos desde que Cristina dejó la presidencia, que es antikirchnerismo. No es una idea muy original. El macrismo es eso, el macrismo es simplemente antikirchnerismo. Me dicen que hace unos días, cuando la corrida se puso fea, Milei tuvo una charla con Macri, que Macri le aconsejó qué mover, y lo ayudó en la justicia. Entonces nos encontramos con que la Cámara de Casación rechaza el pedido de Cristina para que se revise su condena. Ahí está la nota del Destape Web. Ustedes piensen que estas cámaras lo que hacen, aquí no hay aporte de nuevas pruebas, acá lo que hace es revisar el fallo anterior. El fallo anterior estaba basado en un mensaje de texto que no estaba en la causa, que lo agrega el fiscal en el momento de su alegato, en el cual se habla de la señora, ni siquiera dice Cristina Fernández de Kirchner. Cristina pide, una expresidenta de 2 mandatos, de haber sido reelegida con el 54%, luego vicepresidenta, es decir, una persona con una entidad muy grande en Argentina, pide que se revise eso. Nada más. Y la Cámara le dice que no. Como parte de lo dijo Hernán Capielo, ahora lo escribió, no es solo una opinión mía, dijo que todo esto había sido organizado por el gobierno. Y al mismo tiempo, un mafioso amigo de Milei, que hoy está encumbrado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que le prohíbe a Cristina entrar a Estados Unidos. Es decir, se agrede a Cristina, hoy 24 de marzo, con tantos recuerdos de mujeres agredidas, se agrede, se opera sobre la cabeza de Cristina, sobre los cuerpos de Cristina, se la amenaza con meterla en una celda o ponerle una tobillera, como método de acumulación de poder. Hay un intercambio de tweets a raíz de todo esto entre el presidente y Cristina. Recuerden que el presidente había dejado de contestarle a Cristina porque pensaba que le convenía más confrontar con Kicillof, pero algo le hizo cambiar de idea en esta semana de desesperación, y comienza este intercambio de tweets. Che, Cristina le pone y le muestra que en Estados Unidos no la van a dejar entrar. Que yo sepa, no tenía planeado ningún viaje a Estados Unidos, Cristina. Hay una respuesta de Cristina, otra nueva respuesta de Milei, y Cristina finalmente lo bloquea. La verdad es que todo esto es la reconstrucción del antikirchnerismo, ¿sí? El antikirchnerismo es un grupo de ideas para perseguir, demonizar, estigmatizar a Cristina como líder de un movimiento, a toda una dirigencia que formó parte del gobierno, y yo te diría que hasta la militancia, ¿no? Cualquiera que es militante kirchnerista está mal visto en el barrio. En 2008, el establishment le declaró la guerra a Cristina, ¿sí? Viene el levantamiento del campo, porque el gobierno de Cristina, yo te diría, avanza sobre el campo, es decir, le inquiere, dice, bueno, con estos precios no vamos a poder comer en Argentina, entonces le pide retenciones mayores. Cuando se estatiza el sistema previsional, hay un detalle que por ahí no lo pensamos nosotros, pero los empresarios lo toman muy en cuenta, y es que el Estado empieza a tener directores en las grandes empresas del país, y eso el establishment empieza a pensar, realmente muchos lo piensan, increíblemente te lo aseguran en off, que íbamos a ser Venezuela, ¿no? Venezuela estatizó más de 1.100 empresas, todas las empresas más grandes del país se estatizaron. Imagínense qué diferencia hay con Argentina, ¿no? Entonces empezó un periodo de demonización tan grande que genera un movimiento político que es el antikirchnerismo, que es la pulsión del voto de todos estos años. La gente no vota por un proyecto, la gente vota en contra de algo. Ahora,
Aprovecho un minuto para recordar que fue ese algo, digo, ¿no? El PBI en los 12 años del kirchnerismo subió más del 70%. La industria creció un 72%. El campo, que odia a Cristina, duplicó su cosecha, pasó de 60 millones de toneladas a 120 millones de toneladas. Con toda esa riqueza generada, en Argentina aumentó un 50% la generación eléctrica, con inversiones fuertes, se hizo el interconectado nacional completo, se hizo interconectado también de red para internet. Había 900 kilómetros de autopista y se llegó a 3.000, es decir, se triplicó. Se hicieron escuelas, se invirtió en ciencia como nunca, se triplicó el presupuesto de educación, se le dio las computadoras a los pibes. Esos son los pibes que están exportando hoy. Se empezó el proyecto Vaca Muerta y por eso hoy este paparulo tiene dólares. Es decir, había un proyecto de país. ¿Vos estás de acuerdo o no? ¿Podés discrepar con Cristina cuando una persona toma tantas decisiones? Bueno, uno discrepa con algunas de ellas. Pero era un proyecto de país que le hizo bien no solo a esa generación, sino a las generaciones futuras. Te di dos ejemplos, Vaca Muerta y las computadoras. Ahora hay gente que se olvidó, que no recuerda bien qué es eso. Entonces se lo come eso. Entonces toma un valor que sirve políticamente, que es el antikirchnerismo. Bueno, desesperado Milei vuelve a ese lugar que transitó Macri y que no le sirvió de nada porque no fue reelegido, y empezó con el antikirchnerismo. La verdad es que el problema que tiene Milei, lejos de ser Cristina, es su propia ineptitud. Digo, el viernes se fueron 200 millones de dólares más del Banco Central. Hay por ahí el tuit de Buteler que solemos usar. Y ya se fueron 1.200 millones de dólares en una semana. Los informes de las consultoras, ahí hay uno de 1816, te recuerdan que, entre otras cosas, que esto solamente pasó cuando Macri perdió las elecciones. Es como si fuera una corrida electoral, pero falta mucho para las elecciones. Y prácticamente te dice ahí que no tiene salida, ¿sí? El gobierno lleva 8 o 9 meses en donde salen más dólares de los que entran. Tiene un déficit en la cuenta corriente. Ahora se va sumando eso porque antes teníamos un buen saldo comercial, Expo e Impo, que por ahí le servía para subsidiar los déficits de turismo y otros. Bueno, ahora es tan chiquito ese saldo comercial que se lo come el blend, es decir, esa parte de exportaciones que se destina directamente a financiar la fuga. Por lo tanto, tenés déficit en todas las cuentas. Entonces, uno se da cuenta de que esto termina en una devaluación sí o sí, que era una bomba de tiempo, y solo apostábamos cuál era la fecha. Bueno, un día va el ministro de Economía a hablar con Laje, tenía una bomba de tiempo, y en vez de cortar el cable azul, cortó el rojo. Entonces se aceleró el reloj, y se empezaron a ir 200 millones de dólares por día. Es decir, es un problema de ellos. A partir de ese día de que habló Laje, los importadores que estaban postergando el pago de las importaciones para timbiar en pesos, empezaron a pedirle guita al central para pagar las importaciones. Massa había dejado una deuda de importaciones de 51.000 millones de dólares. Hoy la deuda es 58.000. Es mayor aún, es voluntaria. Y como es voluntaria, ahora van y te piden los dólares. Los exportadores, después de que habló el ministro, dijeron, no, espera, si la tasa de interés implícita del dólar futuro es más alta que la que recibo yo. No, yo dejo de exportar. Es decir, están ante un problema muy grave. Como al mismo tiempo se pelean con todos, este fin de semana Clarín le mete una tapa donde dice que la plata que le va a dar el Fondo Monetario Internacional no la van a poder usar para controlar el dólar. Cuando vos lees la nota no dice nada, digo, son fuentes que no tienen nada que ver con el FMI, gente que trabajó un día en el FMI, que limpiaba los baños, un economista que un día se cruzó con una prima de un tipo que pasó por el FMI una tarde, viste cómo es Clarín, y eso hizo que subiera el dólar cripto durante el fin de semana, que llegó, ayer anoche estaba a 1.317, ¿sí? Que es el número de abajo de todo que está tapado ahora. La verdad es que el gobierno va a devaluar, lamentablemente. Me da la impresión de que las posibilidades de llegar a octubre tienden a cero, es decir, que es muy difícil que no devalúe antes de las elecciones.
y que eso va a cambiar el panorama político en algún momento. Ahora, yo veía recién ese tuit de Galperín apoyando el video aberrante de Agustín Laje de ayer. Galperín, que sigue, a pesar de que ese subsidio que hay desde el Estado debería ser para promover que se generen pymes, que exporten, él, que es un multimillonario, el más grande de Argentina, sigue teniendo un beneficio de 100 millones de dólares. Es decir, él sigue haciendo uso del Estado a la vez que apoya el terrorismo de Estado, a la vez que apoya el terrorismo de Estado. Toda esa versión de Laje que apoya, de Agustín Laje, que apoya a Milei, que apoya la vicepresidenta, la verdad que en Argentina no hay que hacer ningún revisionismo, no sé, somos muchos los que estamos vivos, ¿no? Los de esa época. Vimos cómo se llevaban a los obreros de las fábricas. Yo contaba recién con Ari Lijalat que yo iba a Industrial de San Fernando, que era una fábrica de técnicos para la Ford. Y la Ford tenía una lista y se lo daba a la dictadura para que se lleve a sus delegados, a sus obreros que más peleaban. Es decir, los entregaba para que los mataran. Eso es lo que se hizo. En el colegio industrial nos querían llevar de 6 a 9 años porque la Ford lo había pedido para tener gente que tuviera conocimientos de ingeniero pero que le pagaran como técnicos. Y nosotros tomamos el colegio y se llevaron a 2 de los muchachos, los más grandes, los que organizaron, y fueron desaparecidos. Es decir, los desaparecidos de la dictadura fueron algunas personas que estaban en la guerrilla, pero que la verdad es que la guerrilla había sido vencida antes, y ya antes había habido terrorismo de Estado, antes de que asumiera Videla. Ahora, lo que empieza con Videla es un plan sistemático de secuestro, tortura, violación, asesinato, robo de bebés. Es un genocidio. No hay discusión sobre esa, no hay discusión intelectual sobre ese tema. Hay 4 atorrantes que hasta hace poco no tenían ninguna voz y que ahora estos mismos empresarios, o sea, si alguna vez fuimos un país industrial y era la Ford la que estaba a favor de la tortura, hoy somos un país de servicio y es Galperín el que reivindica el terrorismo de Estado. Entonces, ¿hace falta una memoria completa? Sí. ¿Cuál es la memoria completa? Que ustedes, los grandes empresarios del país, lo que apoyan este plan de porquería en este momento, que es igual al de Martínez de Oz, fueron los verdaderos culpables de ese latrocinio, de ese genocidio. Y como no se los juzgó en su momento, hoy siguen haciendo las mismas cosas, aprovechándose del Estado para explotar a los trabajadores. Esa es la memoria completa. La memoria completa es que hubo grandes empresarios que estuvieron atrás de eso y que hoy muchos de esos grandes empresarios y otros nuevos siguen siendo iguales. Siguen siendo iguales. Para lo único que sirven es para explotar a los trabajadores. No se les cae una idea, una creatividad, porque Galperín, vos lo copiaste eso, ni siquiera lo inventaste vos. ¿Sí? Son una vergüenza. Memoria, verdad y justicia. Hoy y siempre. Buen día. Bueno, por eso es una dictadura cívico-militar. Claro. Porque las Fuerzas Armadas en el 76 fueron el brazo armado del poder económico para hacer esa transformación estructural de la economía argentina. Fue una revancha clasista de los sectores del poder frente a los sectores populares. Por eso el objetivo central era quebrar la estructura de la organización sindical de los trabajadores. Por eso cuando ves el porcentaje de detenidos desaparecidos, el tema de los trabajadores ocupa el primer lugar. Y además ves en los funcionarios que estaban en el área económica. José Alfredo Martínez de Oz, además de terrateniente, familia terrateniente, que hay que recordar, ¿no? Que las miles y miles de hectáreas que le dieron a Martínez de Oz fue a partir de la matanza de la conquista del desierto, así llamada por la de Roca, que recibieron casi 1 millón de hectáreas, sí. Martínez de Oz. En realidad, no sé si era tatarabuelo o el padre de ese tatarabuelo era... y esto lo contaba Bayer, Osvaldo Bayer en Historias Fabulosas, que él rescataba, traficante de esclavos.
en la época de la colonia. Digo, hago un recorrido para decir, De bueno, hecho, ¿quién es? estuvo en el Cabildo del 22 de mayo de 1810 y votó quedarnos con España. Claro. Bueno, digo, hacemos el recorrido para Eso lo saber cuenta quiénes Galazo. son. Cuando estamos hablando de las élites y de los empresarios, no es José Alfredo Martínez Dos, que salió de un Y el repollo. hijo es abogado de mineras y de petroleras. Ahora, el actual. Ahora. Bueno, el padre Martínez de Oz, titular de la Sociedad Rural Argentina. Y Martínez de Oz ingresa en la dictadura militar viniendo de Acíndar. ¿No? Entonces, ahí es donde... Y después ves una decena de funcionarios durante la dictadura militar que eran parte de los grupos económicos. Grupos económicos que se desarrollan aún más durante la dictadura militar. Por eso es cívico-militar, no es solamente militar. Entonces, esto es un punto central para entender. Y hoy se reedita, obviamente no con el dramatismo y la tragedia de la dictadura militar, como vos hiciste todo ese recorrido de desapariciones, secuestros, pero que apoyan, respaldan y a la vez porque son beneficiarios de una política similar a la de esos años. No está la tablita cambiaria de Martínez II, está la tablita cambiaria de Milei Caputo. Claro. Que esperemos a ver si aparece un nuevo ministro que diga el que apuesta al dólar pierde ahora, como fue la salida de la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. sí, Que fue lo Sigó, dice. ¿no? Lorenzo Sigó, Claro. cuando cambia. Arriazu fue una de las tablitas cambiarias Sí, y sí. sigue publicando en Clarín. Sí. Y sigue hablando con... Bueno, y Martínez de bancando Oz ese gobierno. era abogado y se decía que el plan era de Arriazu, que era un tipo joven en ese momento, pero que era el que desplegaba eso, que la tablita y todo eso había sido idea de Arriazu. Sí, Te igual. sumo una cosa de esto que decías del poder económico que permanece. Hoy salieron los números de cuántos condenados hay por delitos de deshumanidad. Son 1.197, hubo 340 sentencias, está toda la estadística. Pero la estadística que yo quiero traer son 1.197 entre militares, algunos civiles, personal civil de inteligencia, etcétera. ¿Saben cuántos empresarios hay entre esos 1.197? Ninguno. O sea, es 1.200 a 0 la estadística. No hay. Había uno que era Marcos Levín, de la Velos del Norte, se revirtió eso. En el caso de Papel Prensa, que fue el caso emblemático, el juez Julián Ercolini con el fiscal Tagliano sobrelleyeron a todos. Primero dejaron morir a la mitad, porque Martínez de Oz estaba también involucrado en el caso de Papel Prensa, se murió impune en su casa, Videla, Macera, Ledesma. todos murieron. Ledesma. Blaquier sobrevivió impune gracias a que la Claro. Corte Suprema durante años no trató el caso. Así como no trataba el caso, hoy contaba el del Negrito Avellaneda, que era un niño de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, cuyo cuerpo apareció con signos de empalamento en las costas uruguayas, y la Corte lo tuvo casi 10 años cajoneado y todavía no lo resolvieron. O sea, hay una complicidad ahí. Vos fijate la línea histórica que estos tipos llegan un día y agarran a este mequetrefe y lo llevan a un hotel y Bueno, le escriben es que- los decretos y las leyes en sus Ese- mismas ese- computadoras. Ese es el asunto para mí, ¿no? La Argentina tiene un problema coyuntural que es Javier Milei y un problema estructural que es su élite económica. Claro. La élite económica tiene todo este recorrido que ustedes están describiendo, suma un elemento más. Ya lo conté en su momento por escrito y varias veces acá, pero viene a cuento. La ruptura entre esa élite económica y el kirchnerismo se produce el día que Blaquier toca el pianito. Y no es figurativo lo que estoy diciendo. Ocurrió así. Hubo una reunión de urgencia en el Hotel Alvear, donde Blaquier solía disciplinar y ordenar porque era el padre de esa élite económica, el padre operativo, político, funcional de esa élite económica. Los reunió a todos, estaban todos, estaba Roca, estaban todos, porque a esa reunión no faltaba nadie. Y en esa reunión se decidió ir a la guerra frontal contra el gobierno de Cristina en ese momento, porque Blaquier había tocado el pianito y porque aquel 24 de marzo se expuso en una pantalla gigante en Plaza de Mayo, ante la vista y el aplauso de una multitud, los nombres de los responsables y cómplices civiles y beneficiarios civiles de la dictadura. Esos dos elementos marcaron esa ruptura. Cuento esto no para que la política le tenga miedo, porque así lo interpretó la política. Desde entonces le tuvo miedo a la élite económica, al punto de que en la última elección, vos lo marcaste muchas veces, no había nadie que desafiara al problema estructural que tiene la Argentina, que es su élite económica. Pero dime, cuando termina Cristina, los tres candidatos eran Scioli, Massa y Macri, Bueno, muchacho. por eso.
Y el plan B del peronismo era Randazzo. La impunidad es Los candidatos, absoluta. a ver, la embajada nos dijo a nosotros, ustedes van a estar bien en 2023 porque gana la Reta Massa. O sea, los tipos, no hubo ninguna forma de desafío. Y si vos te fijás, vos mirás la cornisa los domingos, Majul, todos los domingos hace un informe contra Grabois, que es lo más a la izquierda que hay con alguna posibilidad electoral. Todos los canales, todos los días tienen informes contra Kicillof. Un hombre también de posiciones de izquierda. Es decir, el trabajo de demonización, estigmatización de cualquiera que discrepe un poco con ellos es terrible. Ha resultado muy exitoso. Por eso digo que es un problema estructural y que es el que hay que abordar para que la Argentina recupere noción de desarrollo nacional. ¿Por qué la gente vota a este tipo? Por el anti-kirchnerismo. Tiene una fuerza feroz. Perdón que no te di la palabra, Fer. No. Sí, bueno, esto del antikirchnerismo que decís vos se nota en cada votación en el Congreso, ¿no? Vos ves los otros bloques opositores, la coalición cívica, los que supuestamente uno piensa, bueno, esto por ahí algún día pueden estar del lado nacional y popular, y su postura, incluso la del propio Manes, siempre se paran ante el antikirchnerismo, antes de que el anti-Milei. Le decía a propósito de lo que estaba diciendo Adrián, estas élites toman el discurso de la seguridad jurídica y del fortalecimiento institucional únicamente cuando gobierna el peronismo, ¿no? Cuando gobierna todo esto, incluyendo la dictadura, todo ese discurso queda de lado. Y quería opinar respecto al video, anoche justo lo vi antes de irme a dormir. Es increíble que ¿Pudiste dormir? ¿Cómo fue después? Yo no lo quise ver anoche, bueno. dijo, no, lo veo mañana en horario de trabajo. Que presenten como novedad lo que dijo Macera en el juicio a las juntas, ¿no? Tuvimos una agresión marxista extranjera desde afuera y el Ejército Nacional fue el que... Claro. Y el tipo te lo presenta en un video de 20 minutos porque te estoy revelando Sí, sabés lo que te voy a contar ahora. esta ¿no? verdad que no la sabés. Ahora, hoy están más fuertes que nunca, realmente. Cuando uno ve, a ver, ¿cómo puede ser que un gobierno que tiene 40 diputados y 7 senadores haya tenido éxito, menos cuando quiso levantar los fondos de la CIDE en blanco, después los levantó en negro, siempre triunfó? Eso es porque gobierna el poder económico, no porque Claro. gobierna el mamerto Se amalgama, claro, el poder económico. Ellos, y te digo a mí me han dicho ya 2 veces, por eso como lo tengo chequeado lo voy a escribir en esos términos, que en el momento de la ley bases la plata no la dio la CIDE a los legisladores, sino directamente a algunos empresarios. Que son los empresarios que directamente están repartiendo plata para estos votos y que Cuader es uno entre muchos de los que está recibiendo plata para votar estas cosas. Entonces hay palo y zanahoria. ¿Sí? Si votás con nosotros, hay plata fresca, las petroleras tienen mucha plata, y si votás en contra nuestro, sos nuestro enemigo y te vamos a destruir. Digo, ¿no? La historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Bueno, hoy no tenemos 30.000 desaparecidos, es cierto, y yo puedo estar hablando acá, y en la época de dictadura no podía estar hablando. Ahora, el sufrimiento que genera el plan es el mismo. El plan es exactamente el mismo. Yo hace un rato pasé 2 archivos de Martínez de Oz, que lo escuchás y estás Sí, escuchando terrible, Schwarzenegger. terrible. Si lo quieren, lo buscamos en el archivo de Abra. Pero el tipo da 12 puntos de su gobierno, después da 5 más. Y lo escuchás, estás escuchando a Sturzenegger, Caputo y Milei decir exactamente las mismas cosas. Incluso con los ejemplos del 17.000%. Igual, el mismo porcentaje. Pero después liberación de alquileres, liberación de precios, liberación de las exportaciones, el uso de la palabra libertad. O sea, si lo escuchás a Martínez de Oz, él hablaba de que te iban a dar libertad, que el problema era el déficit para combatir la inflación, que hay que reducir el gasto público, las privatizaciones, el reordenamiento y reprogramación de la inversión pública. Todo era una tras otra las mismas cosas que hizo este gobierno. Y si vos mirás incluso cómo fueron cambiando la legislación, lo primero que tocó la dictadura fue la legislación laboral. Lo primero que cambió fue la ley de contrato laboral. Lo segundo, la ley de entidades financieras. El contrato laboral le pudimos mejorarlo un poco, la ley de entidades financieras seguimos con la misma. O sea, 49 años después seguimos con la misma ley de entidades financieras que nos dejó Martínez de Oz. Y lo mismo con la ley de inversiones. Una de las primeras cosas que cambia la dictadura fue la ley de inversiones que se había votado durante el gobierno de Cámpora.
¿Qué hizo este gobierno? Lo mismo, una ley de inversiones para las empresas, que es el RIGI. O sea, el plan económico es tan detalladamente el mismo que Bueno, acá hay continuidad en los estudios de abogados también, ¿no? Martínez de Oz y Liendo tuvieron su estudio, claro, hijos, nietos, ya no sé qué son. Hasta en los estudios de abogados, que son los que le arman las leyes a estos tipos, hay una continuidad. Entonces, ahí es donde tiene cierta lógica que ellos hagan este negacionismo. ¿Cómo van a estar? O sea, es obvio que tienen que estar del lado del Estado terrorista, porque también te están diciendo, también es una advertencia, también es una amenaza. Es decir, si el tipo está de acuerdo con que hayan matado, secuestrado, violado, torturado, de alguna manera te está diciendo, mira que lo puedo hacer yo, si yo no te das cuenta que estoy de acuerdo. Y tengo un empresario como Galperín que también está de acuerdo, ¿no ves? Acá que lo acaba de decir. Que hizo fortuna con el modelo de la dictadura, que es el modelo de valorización financiera. Galperín no produce nada. Galperín hace plata con la plata, de hecho su empresa es una financiera, no quiere funcionar como banco, de hecho está fuera de la regulación, pero Galperín hace guita de la intermediación financiera. Eso es lo que impuso la dictadura. ¿Tenés ahí para mostrarlo? ¿Querés compartirlo de Martínez de Oz? Porque con Zayat acá va a 12, primero el de 12 puntos de Martínez de Oz explicando de qué se trataba en la dictadura la política económica. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Tenés todo. Lo que también hay que mencionar es que en el medio, bueno, el medio digo, también es Macri. Si vos sabés que era el mismo plan, o sea que es Martínez de Oz, Claro. Macri y Milei. Claro. Digo, porque a veces Macri queda un poco excluido, pero es la misma política económica. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde ves la continuidad de que este es el plan económico del poder económico. Hubo un sector protegido entre estos anuncios, hubo varios sectores protegidos, pero hubo uno particularmente protegido que fue el sector de las curtiembres. Galperín, hijo, es heredero de la fortuna generada con la protección que contra todo este discurso que acabamos de escuchar, Dios le dio al negocio de las curtiembres. ¿Por qué? Porque de ese negocio mordía la familia Martínez Dios, que Claro. entre otras cosas tenía producción ganadera. Es decir, que lo que hay que siempre tener en cuenta acá es que
es gente que viene a hacer negocio por mano propia. Siempre. Claro. Desde el principio de los tiempos. Pero, a ver, en el menemismo también, ustedes saben que cuando asume Menem yo era distribuidor de comestibles y era uno de los más grandes del país. Y pusieron al presidente de la empresa que yo distribuía, de Molinos. Y el tipo al mes se murió. Entonces pusieron al presidente que lo siguió. Es decir, gobernaba un gibor. Claro. Gobernaba un gibor. Que tenías a Roy y después Rapanelli. Claro. Y los tipos decían, bueno, hasta ahora yo te estaba cobrando una retención por exportar. Y de un día para el otro te sacaban la retención y te ponían un reembolso. Vos exportabas y te daban plata. Desde el país que mejores posibilidades, digo, las ventajas comparativas del suelo argentino, del clima argentino, qué sé yo, no, todos las sabemos. Entonces, claro, siempre eran ellos, siempre fueron los empresarios. Yo me acuerdo, cuando Cavallo llega, que lo pone la Fundación Mediterránea, es decir, de Córdoba, de Pagani, la Fundación Mediterránea es Pagani, Arcor. El primer día le saca, le pone un arancel que era imposible venderle chocolate a Argentina y le pone un reembolso para que Arcor exporte. Es decir, le puso una barrera para que ningún chocolate compita en suelo argentino con Arcor y le daba plata del bolsillo del Estado a Arcor para que exporte. Bueno, ese es el mismo... Pero eso es porque también hay que recordar que Cavallo fue candidato a diputado por Córdoba, que vos decís de Kiev, dentro del PJ, financiado por la Mediterránea, claro, y Arcor. Entonces, claro, así también la forma de pagarle. Pero por eso digo, siempre hay que tener en cuenta que acá, más allá del verso del libre mercado, lo que hay es una élite que hace negocios por mano propia, en el caso de la dictadura, a sangre y fuego. Claro. Ahora, esos crímenes, en el caso de los beneficiarios civiles, quedaron impunes. Por lo tanto, fueron invitados a perpetuarlos. Claro, entonces después genera eso. Claro. Exactamente, fueron invitados a perpetuarlo. Siempre cuento otra anécdota que me parece muy significativa o muy ilustrativa de esto. El fiscal Molinas se había tomado. El fiscal Molinas fue un fiscal de Estado, un fiscal de investigaciones administrativas que había nombrado Raúl Alfonsín. Venía del socialismo, no era radical. Y le habían encomendado revisar los negocios hechos al calor de los crímenes de la dictadura. Entonces el fiscal Molina se tomó en serio su laburo. Y entre los crímenes que detectó está la estatización de muchos de los que después profundizó en investigaciones. Como presidente del Banco Central, Cavallo como Banco Central, la deuda privada. Y puso la lupa sobre papel prensa. Y emitió un dictamen el fiscal Molina. Se había metido, con la estatización de la deuda privada estaban las 100 empresas más importantes de la Argentina. Había emitido informes, se había publicado, el propio Alfonsín presentó ese informe. Se metió con papel prensa. Lo llama Alfonsín a su despacho. Y le dice, no, hombre, no, eso no. No, mejor no lo haga. ¿Por qué? Dice, si es un crimen económico cometido al calor del crimen de Estado. Molines había detectado no solamente que le habían dado papel prensa, sino que le habían dado beneficios fiscales y económicos para operar papel prensa. Claro. Bueno, Alfonsín dice, no, pero no, yo tengo que seguir gobernando hasta el... Claro. No pudo. Hay otro personaje de esa época que era, vos te acordás, Armendáriz. Claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Le cobró un impuesto a papel prensa. Desapareció de las páginas de Clarín. Claro. No se lo mencionaba al gobernador de la provincia. Claro. Ojo, esto que digo... Muchas veces se lee como un disvalor de Alfonsín. Alfonsín actuaba como un hombre de Estado en las condiciones de la Argentina. Pero además en esa época los gobiernos civiles duraban 2 años. Bueno, que dejó su supervisión. En el momento que juzga las juntas, se estaban cumpliendo los 2 años que duraban los gobiernos. Es decir, cuando todos esperábamos que cayera, el tipo va y juzga y deja presos, a pesar de la violencia de vida y el juicio final, deja presos a todos los comandantes, a los jefes de zona y de subzona. Eran 200 generales presos, que nunca se había hecho, ha habido genocidios en todos lados, digo, y nunca se había hecho. En un momento que vos pensabas que en cualquier momento lo mataban, se caía, qué sé yo. El día que habló en Semana Santa del balcón y dijo, yo me voy a Campo de Mayo, yo me fui a Campo de Mayo. Claro, sí. Porque pensábamos, bueno, ahora lo van a matar. Era una época muy difícil. Hoy, si no lo contextualizás, ¿no? Yo contaba recién que estábamos en el colegio industrial y un día la Ford le pide al gobierno que necesitaba tipos más preparados, necesitaba más ingenieros, pero que no quería pagar ingenieros, que el colegio industrial que duraba 6 años durara 9.
¿Y sabes por qué quiero dar ejemplo? No solo porque hubo 2 compañeros desaparecidos, sino porque, ¿sabes cómo terminó la lucha? Nunca llegó a 9. Quiere decir que aún en dictadura vos podés dar lucha. Entonces, ¿cómo no la vamos a dar hoy? ¿Cómo no vamos a ir a la calle por los jubilados? ¿Cómo no vamos a ir el 24 de marzo? Si había gente, yo era más chico, o sea, sin ninguna relevancia en eso, pero digo, mis compañeros siguieron esa lucha y nunca subieron a 9 años. Es decir, cuando se empezó a calentar, porque no éramos nosotros, eran todos los colegios industriales del país, y había muchos colegios industriales porque era una Argentina industrial, había uno en Tigre, uno en San Fernando, uno en San Isidro, ¿entendés? Y la ganaron los estudiantes, la lucha. ¿Cómo no vas a luchar ahora, digo, si había gente que luchaba en esa época? Y la complicidad era total y por guita. Me hiciste acordar uno de los trabajos que hice con María Sebane, con mi maestra, que es una de las grandes investigadoras de todo lo que sucedió en la dictadura, fue sobre la Ford. Y lo que pasaba en la Ford era que los delegados pedían que la cinta pasara un poquito más lento porque había accidentes laborales. Entonces habían planteado eso. Y la Ford quería hacer la cinta más rápido para hacer autos más rápido y hacer más guita. Y María había conseguido un documento en el cual la Ford se comprometía a darle los Ford Falcon sin identificación a la dictadura, a cambio de que la dictadura le chupara a los delegados de la Ford, que básicamente hacían que la cinta fuera un poco más lenta para que no hubiera accidentes. Y el documento decía sin identificación los Falcon. Los milicos pidieron que fuera verde por el uniforme de ellos, que era, o sea, toda la cosa verde, y la Ford se los entregó gratis. Se los entregó a cambio de que le sacara encima a obreros molestos. Hay una película de Chaplin, Tiempos Modernos, en donde el tipo no tiene forma de seguir la línea, ¿no? Que tiene que ver con la explotación. Fue bastante significativo del pensamiento del poder económico sobre el país lo de Reidel, ¿no? Claro. Se creen dueños de un país que detestan, dijo Capusotto. Es una cosa increíble ese pensamiento de esto funcionaría bárbaro si no hubiera argentinos en el medio, ¿no? Sí. Esa lógica. Viene a cuenta, pero primero les voy a preguntar, porque si no va a ser una charla vana. ¿Vieron la serie Adolescencia? Sí. Ok. No, bueno, mira, la perdí. Por ahora quédate callado y escucha la charla. No, porque yo dije que hoy la pulsión del voto es el antikirchnerismo. No hay nadie que presente ningún proyecto y qué sé yo, y que ahora Milei desesperado apela a esa. Y Adolescencia es una serie, digo, hago un breve resumen, que habla de algo, a ver, esas cosas que le pasan a los adolescentes hoy ocurrieron siempre, ¿sí? El bullying, la tecnología hace que se multiplique por 1.000.000 la potencia de lo que ocurre y el dolor de quien lo recibe. Eso se da en un momento en donde además se da, para mi gusto, la gran lucha de la humanidad, que es el feminismo. O sea, la mitad de la humanidad durante miles de años golpeada, discriminada, puesta en un rincón, bueno, todo lo que sabemos que le ha hecho el hombre durante toda la historia a la mujer. Entonces ahí se mezclan algunas cosas y en la película lo que hay es un adolescente que mata a una chica y cuando se empiezan a preguntar por qué, se encuentra... Ahora vamos a debatir porque es para No se debatir la sabe. película. Pero vas a spoilear. Sí. Se sabe los 5 minutos porque no es el caso no es si la mató o no la mató, sino por qué la mató. Claro. ¿No? Sino por qué la mató. Obviamente la película no termina, no es que es muy difícil, pero está ocurriendo algo que es que la tecnología nos ha modificado, en algunos casos exacerbado. El chico odia a las mujeres, las quiere matar. Yo creo que si sale preso, si sale de la cárcel, mata a otra, ¿no? Hablan de que le dijeron incel, que es un célibe, es un chico que no tiene sexo porque nadie quiere tener sexo con él. Porque es feo. Claro, él se ve feo. Lo uno porque, viste, que le dicen virgos a los votantes, a los chicos votantes de cosas. Y yo digo que no es casual, porque son varones jóvenes, no mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes, la mayoría no vota a Milei. Son varones jóvenes. Hay un punto que los une, que ya hay estudios, encuestas sobre eso, que se dice que están rotos y qué sé yo. Y la verdad que yo digo, viste, Jorge Alemán dice que la tecnología generó un cambio antropológico y que el Homo sapiens no es lo que era antes del celular inteligente y de las redes. Y lo que vimos ahí es un pedacito, un ratito, ¿no? Desde un lugar y cada uno seguro yo lo explico de una manera y otro habrá encontrado otras cosas y qué sé yo. Pero hay
efectos políticos de eso, ¿no? De esos pibes que odian a las mujeres, pero que tienen un odio general, porque claro, si se siente en ese lugar, como él cuenta, porque el pibe va contando lo que él sentía, si se siente de ese lugar, debe odiar a todo el mundo, desde luego. Entonces, ¿tiene efectos políticos el cambio tecnológico? Sí, pero le doy, ¿vos la viste? No vi la serie, pero tengo mucho para decir sobre los incels. Que en Estados Unidos dicen celibato involuntario y acá, bien traducido, se dice virgos. Pero tiene que ver con esas tendencias que se ven ya a nivel internacional, donde ese voto conservador tiene mucho más presencia en los varones y las mujeres con votos más progresistas. Y hay algo de la relación entre los dos, ¿no? Porque por ahí si uno piensa en la institución familiar de hace 50 años, bueno... las parejas, principalmente heterosexuales, se conocían y había como, si se quiere, una suerte de caminito donde vos, si hacías las cosas bien, ibas a tener pareja, hijos y tal. Y hay algo en esta revolución de los feminismos donde ese mandato ya no es tan pesado y la libertad de las mujeres, generó también un rechazo en esos varones que justamente son célibes involuntariamente, donde dicen, si yo hice todo bien, ¿por qué no tengo una mujer al lado mío? Y hay ahí como un cuestionamiento que yo lo entiendo como decir, bueno, ¿por qué crees que te corresponde una mujer? ¿Por qué crees que tenés derecho a estar con otra persona y no que en todo caso tenés la posibilidad de conquistar a otra persona, pero no el derecho a poseer a otra persona? Y creo que la serie trata sobre eso, pero me lo guardé porque estuve en mudanzas, así que me lo guardé para disfrutar disfrutar después. después. Trata de muchas cosas, ¿no? Trata de eso, trata de los mandatos familiares, hay la maldad como concepto. Ahora, pero hay esto que un vos rechazo, una rebeldía al cambio. Bueno. O sea, no quieren que las mujeres tomen claro, ese lugar. esto que vos mencionaste, Te puedan decir que no. No quieren que la mujer le pueda decir que le no. genera un odio terrible, Bueno, claro. hay un elemento que sí es de este tiempo, que no existió antes, que es las redes sociales. O sea, el desarrollo de la serie hace pie en cómo esta práctica, el bullying y demás, Que siempre existió el bullying. siempre desde existió, luego. se multiplica incluso ante ojos desconocidos. Es decir, el pibe antes era víctima del bullying, hubiese sido víctima del bullying ante un ámbito determinado. Cerrado, acotado. Su escuela, su barrio. Ahora es ante el mundo. Y el pibe lo sabe. El pibe o sea, lo percibe así, no sé si lo sabe. Bueno, quiero unir esto con el doxeo que pasó a mayores. Digo porque son gobiernos de odiadores, Bueno, ¿verdad? Es un gobierno de odiadores. Quiero mencionar un caso del fin de semana, de la Argentina. El doxeo que pasó a mayores contra una investigadora y docente del CONICET. Que, sin llegar al extremo que se... Podés hablar igual, Ari, aunque no la viste. que se reproduce, sin llegar al extremo que se reproduce en la serie. Escúchenla a ella, se llama Belén Almejún, como decía, es docente, investigadora del CONICET, y escuchen, ella misma cuenta lo que le pasó en muy pocos días. Miércoles a la mañana, cuando asisto a mi lugar de trabajo, en la puerta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, estaban militantes libertarios repartiendo, sus ideas. Ellos sacaron el celular, esa filmación yo la pasé a grupos de amigos y de alguna manera llegó a Twitter y se viralizó a través de una cuenta de infogremiales, el video en el que yo discuto con ellos políticamente, ideas políticas. Yo no estaba ejerciendo mi rol docente, ellos no eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, eran mayores y además eran militantes políticos con los que me puse a discutir ideas políticas. A raíz de esto, ellos sacan una publicación con mi cara y hay que doxear a la docente investigadora y empiezan en redes a publicar datos personales, información de no solo, datos personales míos y también una dirección de familiares. A lo que toda la comunidad científica y docente, la verdad que agradezco la solidaridad, estuvimos pidiendo bajar el tweet y se bajó finalmente el que tenía la dirección, pero lamentablemente a las 12:30 de la noche del día de ayer entró un sujeto encapuchado con campera a la casa donde se había puesto la dirección y cortó un caño de agua que da en la terraza al tanque,
haciendo que no tuviera agua la vivienda y se retiró. Obviamente esto es un horror, o sea, traspasa todo el límite democrático. Jamás viví algo así como lo que se está viviendo ahora. Estamos viviendo una situación de persecución ideológica. Bueno, ¿cuántas veces dijimos acá, ojo que de lo virtual a lo real hay un pasito? Claro. Es el paso que separa la calle de una terraza para una persona encapuchada que entra a un domicilio con fines de amenaza. Y el que Por lo comparte menos de amenaza, digamos, ¿no? y el Claro. que comparte el domicilio para eso lo hace. Bueno, hay todo un proceso previo que es el doxeo, con el cual muchos no estamos familiarizados, pero que forma parte del lenguaje del presente. Es que revelen tus datos Que, privados. claro, que públicamente se conozcan tus datos privados, Dónde tu vivís, casa, tu dónde vivís, teléfono, dónde eso. trabajás, quiénes componen tu familia. Como una forma primero de amenaza, pero insisto, este caso es un doxeo que pasó a mayores. No porque el otro no tenga consecuencias, el otro también tiene consecuencias, puede tener consecuencias en tu vida laboral y demás. Ahora, el caso de Belén es muy, para mí, importante, porque involucró al propio presidente. Vean en la placa 3 al presidente haciéndole retweet, elogiando la actitud de la juventud liberal. Esta es la escena que dispara todo el proceso. Ajá. Es a los jóvenes libertarios que fueron a la facultad, discuten con Belén y sucede todo el episodio posterior. Ahora, Milei retuitea a Santiago Oría, que dice, vamos la juventud libertaria peleando en la universidad pública, cuando ya se conocía la intrusión a la casa de Belén. Claro. Es decir que lo de Milei termina funcionando como un aval posterior a la intrusión. Sí. Como un aval posterior a la intrusión, como parte del debate político. Bueno, hay que volver siempre a lo obvio en este tiempo, lamentablemente. Pero hay que aclarar que el debate político no acepta la intrusión de hogares. Claro. No acepta la amenaza, ni la acechanza, ni el doxeo. No, el debate político no es eso. Es lo que Milei y su grupo... Bueno, tienen un dominio sobre Infraudados eso, chicos. políticos, Yo quería digamos. escuchar también las opiniones de Alfredo y Fer de la película para darle paso a cerrar esa cosa política que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Bueno, hay un par de cositas. Una es que siempre eligen mujeres, digamos, Sí. y esto está en línea un poco también haciendo un link con adolescencia, ¿no? El tema es las mujeres, por eso también se la agarran con Lali y Claro. con Maya Becerra, porque hay otros artistas que también son críticos y cuestionadores de Milei. Agarran a las mujeres. Bueno, a nivel político, se agarran con Cristina. Y acá con una investigadora, porque hay muchos que polemizan y entran en el debate con el mundo libertario. Por eso tiene ese link con adolescencia. Está muy bueno rescatarlo para decir, vos fíjate... Yo creo que es política la película. Yo la Sí, veo sí. como el política. tema de las redes y qué es lo que está pasando. Una parte, porque después la verdad hay escenas, bueno, muchas, véanla porque es fabuloso. El capítulo de la psicóloga Sí, tremendo. con Jamie es algo extraordinario. El último capítulo, la parte... Perdone que le diga porque son las cosas... Estás spoileando cosas. No, el diálogo de los Pero es que no hay padres, ningún el diálogo de los suspenso en la padres es película. No hay ningún extraordinario. suspenso, claro. El diálogo de los No, padres y- es y- extraordinario porque hay un punto, y ahí es otra cosa que yo quería rescatar, que era uno de los temas que, digamos, generaciones pasadas decían con lo de los hijos. Vení a casa, en casa vas a estar seguro, no en la calle. Claro. Vienen a la casa los nuevos chicos y se encierran en su pieza. Es decir, ¿dónde va a ser el lugar más seguro que no estar en tu casa y en tu pieza? La cuestión es que no saben qué es lo que está pasando en esa pieza con la pantalla. Porque antes también la pantalla se compartía. ¿Cuál era? La televisión. Claro. Y no veamos mucha televisión. Bueno, ahora es encerrado en la pieza. Digamos, tu casa... No, estoy exagerando, ahí tenés el peligro, tenés peligro y ahí cuando está encerrado, porque ¿qué sabes qué es lo que haces ahí? Y con la De hecho, pantalla se que transformó el pibe. haces. Bueno, ahí está.
Por eso es tan interesante, porque es muy de la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? Fer ha contado que... Sí, yo tengo hijos, ya no adolescentes, son jóvenes, pero que esto lo hace mantener mucho una actitud adolescente que se prolonga. Ya sabemos que hoy la adolescencia se prolonga largamente. Y veo muchas cosas, los ataques de ira. Eso me parece que es muy de la adolescencia. Y vemos, aparte, la violencia que hoy vemos en la sociedad, las peleas por cualquier cosa. Parece que tiene que ver con las redes sociales y con todo este clima que se vive. Me parece que eso es una de las cosas que se destaca de esta serie, ¿no? Porque es la locura de un momento y que el chico después lo muestra en varios episodios, que no tolera la frustración, no tolera, ¿no? Y eso está muy hoy en la juventud y en la adolescencia. Y Cristina, yo creo que nadie tiene hoy la receta de cómo hacemos para Claro, cómo enfrentar intervenís eso. en ese mundo, Y ¿no? Cristina ensayó el discurso del otro día como una vuelta a la educación tradicional, ¿no? Cosa que me llamó la atención. Es como decir, bueno, por ahí donde estábamos yendo, no estábamos yendo por el buen camino, sino que ella habló, yo me acuerdo de mi maestra, era siempre la misma maestra, y la doble escolaridad planteó, bueno, un montón de cosas que por ahí, qué sé yo, hoy la pedagogía moderna creo que también está virando a ver hacia dónde tenemos que cambiar para atender este tema de la juventud, Sí, ¿no? el pibe de adolescencia va a una escuela privada o de la escolaridad igual. O sea, lo que digo es que no hay lo que La juventud impacta... nuestra también, ¿eh? Estamos todos adictos a esto. Y en Es la un problema, la verdad, nadie tiene solución. Para mí es un digamos, podemos desafío, tener- yo no sé. obvio. Hay una Sí, cosa yo. que plantea la serie que me parece interesante, que es, ojo con romantizar el pasado, ¿eh? Porque en ese diálogo que se da entre... Hay una romantización del Hay pasado. una romantización del pasado que para mí es peligrosa, primero porque no se puede repetir, nunca se repite el pasado en los mismos términos, pues ya pasó, entonces hay otros elementos del presente, y cuando el padre, bueno, no quiero spoilear mucho, pero en ese diálogo... Mezclémoslo con la dictadura. En la dictadura había una gran represión sexual. Claro. ¿Sí? Tenía una carga además de la Iglesia Católica muy grande, la dictadura, y había una bajada de línea. La censura de las películas, ¿te acordás? La censura de las películas. Se acordaba, había aparecido una mujer desnuda y la cortaba. El padre cuenta episodios de violencia naturalizados, de los cuales era víctima, episodios de violencia familiar, de los cuales era víctima, que eran comunes. Y digamos, no por comunes son destacables o positivos. Y de hecho, parte de lo que el padre vivió se refleja en el hijo, porque se refleja en la personalidad del Yo padre. me acuerdo cuando yo era chico que al vecino de al lado, el padre le pegó a la madre. Y la madre agarró y se fue a la casa de su madre, es decir, de la abuela de mi amigo. Y la madre la cagó a pedo y la mandó de vuelta. Andá que Bueno, por manda, eso. manda a tu marido. Por eso digo que no hay que romantizar el pasado, y la serie habla de eso. Esa estaba Naturalizado. naturalizada. Claro, A la nadie serie- le la serie horrorizó habla en de ese eso. momento. No, anda a hacer una cena, que se calme. Claro. Que se calme un poco. Tu trabajo es calmarlo. Sí, hay algo en el riesgo de las redes. Yo igual para nada romantizo el pasado y a mí me gustan mucho las redes sociales, laburo ahí también. Y hay algo donde hay un riesgo muy latente que es la hiperindividualización y que pega muy bien con estos gobiernos. Porque es como, bueno, vos tenés literalmente un algoritmo que parece que te conoce más que vos mismo, que te ofrece todo lo que vos No querés. parece, te conoce más que vos mismo. Y todo el tiempo ves cosas que a vos te gustan, que tenés un sesgo de confirmación constante. Y eso, para dar una lucha que tiene que ver con pensar un mundo más comunitario, más colectivo, con cosas que no tienen que ver específicamente solo con vos y tus intereses, es difícil. Es un desafío que se nos propone en esta época y que no tenemos que perder. Yo me quedo con una anécdota que nos contó Pablo Díaz hace un rato, que decía un estudiante del Pellegrini que había votado a Milei y que había escuchado cómo la abuela le decía a su madre que no quería hacer más una carga, que no le compre más los medicamentos, que no le pague más las facturas y demás. Y ahí es el lazo social que se le hace carne. Es tu abuela la que no puede comprar los medicamentos, es tu abuela, por más que a vos te guste el discurso, el león, lo hiperindividualizado, lo distinto, lo roto. Bueno, tu abuela está pasando una situación terrible por el gobierno que vos votaste. Hoy va a haber Y por una... eso- Un jugador de la selección trajo una valija con un león. Sí, ¿no? sí, el Divo Martínez. ¿En serio? Sí. Pero Lisandro Martínez siempre comparte cosas vinculadas. Ahí tenemos a uno- Hay Martínez para todos. Hay Martínez para todos. Dibu que Adorni juega con una fórmula conjunta, Martínez-Adorni. Ahora después, si quieren, entramos en esa rosca, ¿Qué en esa Martínez? rosca política. ¿El arquero?
el arquero. Adorni quiere. No te subas las medias que Sí, fotocarné. pero que Adorni. va a dejar el fútbol. Bueno, en algún momento va a dejar. Y el fútbol. otro va a dejar la vocería. Ahora. No, pero en algún Ese puede hacer lo que no, cualquiera. Adorni dice 2037. sí, claro. Igual, ojo, porque tiene muy buen vínculo con Montenegro, el Dibu Martínez. De hecho, Montenegro y el Dibu Martínez tienen un diálogo cotidiano. Y creo que Montenegro le hizo una estatua, un homenaje al Dibu Martínez en Mar del Plata, también buscando llevárselo, seducirlo como eventual candidato. Claro. A ver, debe ser una figura súper taquillera electoralmente en Mar del Plata, ¿no? El Dibu Martínez, me imagino. Sí, en Canción todos del lados, mundo. claro. O sea, que se lo van a disputar varios espacios. Todo lo queremos. Todo lo que queremos al Dibu. O sea, separamos al artista de la obra. Claro. Está bien, pero De digo, hecho, trabaja en varias publicidades, ¿viste? Que En debe términos- ser- claro. Incluso de pero en apuestas. términos electorales me Los parece chicos que ella quieren ser eligió. arqueros. Escúchame, los nenes quieren ser arqueros. Bueno, ella eligió. Como Ella, diría el Diego, ¡arquero! ella eligió una escudería, un sponsor. Una última. La serie tiene una cosa técnica muy interesante, que es que cada capítulo está filmado sin cortes. Así es. Eso es muy Sí, impresionante porque toda la tensión dramática se vive como una obra de teatro. Claro. ¿No? Es como en tiempo real. O sea, dura La una- cámara te sigue, no corta. La claro. cámara no corta, Se está filmado cada escena sin corte, cada capítulo está filmado sin corte, y entonces eso hace que los actores sean mucho más naturales en sus... Y hay mucho diálogo, ¿no? Naturalmente. Por eso tiene esa cuestión de... Le permite al actor meterse y no tiene que andar cortando y volviendo y cortando y volviendo, que volvés a ser vos, volvés a ser el actor, volvés a ser vos. Que el nene haga eso, porque es la verdad. El nene digamos, lo es grande, fabuloso. Sí, lo hablé con un entrenador de chicos actores. Ah. Y Se estudia ahora cómo el pibe filmó esas escenas, porque el pibe filma escenas que son muy complejas. Sí. Y Además pasa de la tranquilidad a la furia. básicamente es el adulto lo va acompañando. El adulto va acompañando al pibe y el que lleva el ritmo dramático es el pibe. Si fuese al revés, el pibe no podría llevarlo. No. Entonces hay una escena que el pibe bosteza y bosteza de verdad. Bosteza porque estaba cansado. Y la adulta, que es la psicóloga, le hace un comentario que estaba fuera de guión. El Claro, comentario te es... estás aburriendo. Te estás aburriendo. Eso no estaba en el guión. Claro. Es la adulta acompañando Claro. al pibe, porque claro, es el que más... Quédense tranquilos que la película no tiene ningún suspenso. no es cambia que, nada, no cambia nada. que sepan. De hecho, yo ya había leído críticas cuando la vi. Y además, todo lo que hagamos para tomar conciencia de cómo nos está manejando la tecnología nos hace bien. ¿Sí? El sesgo de confirmación que acaba de mencionar Candy, del que se habla, es terrible. Es terrible porque vos dejás de dudar. Vos dejás de dudar. Dudar es pensar. Eso es, dudar es pensar. Y cuando dejás de dudar, sinceramente, te vas volviendo un estúpido. Y no son solo los mileístas, es mucha gente que va perdiendo la capacidad de toda reflexión, que todo lo enoja. En las redes se ve. ¿Viste? Perdemos la capacidad de leer. ¿Eh? Estamos todos, y por eso digo, hay que hacernos cargo todos del nivel de adicción que Sí, tenemos con yo el los fines de teléfono. semana lo estoy sacando el celular y lo miro 2 veces, ponele, y no, volví hasta los libros de papel. O sea, estoy tratando de desconectarme Claro. de las pantallas. Porque empezás a ver qué pasa volví que a nadie los me libros de escribe. papel. No me llegó ningún WhatsApp de los últimos 5 minutos. Nadie me quiere. Bueno, la reta pero no vuelve existe por eso. eso. Bueno, yo que soy un osco, que no quiero que me rompan las pelotas, me siento bárbaro cuando no me llega mensaje. La No, pero reta- existe esa... ¡Oh, también! pero no lo vamos a revelar. Existe esa... Yo lo apago, tú sabés, Navarro me putea, pues yo me voy de vacaciones y lo apago. Sí. Entonces me dice, un día me dijo, ¿vos sabés que trabajás de periodista? Sí, pero lo necesito y es un momento hermoso de No, pero para el jefe no. ¿Eh? Para el jefe no. Para mí no. él No, silencia todo menos a él. Y claro, Qué botón. es un editor. Lo fui. No, Lo fui. pero aposta que tenemos todos que aflojarle a esto porque es tremendo. Pero ¿sabes qué? pero Nosotros es otra- podemos es otra- aflojarlo. es otra. Los chicos no pueden, los chicos No, nacieron no. con eso. Claro, es otra. Es otra, sí. Pero como tiene es sus otra ventajas también. realidad, Ponele, es otra yo- realidad. Lo de los chicos. Pero hay es- que ver cómo usarlo como ventaja, porque existir existe. Claro. Yo el otro día, por ejemplo, que me acordé, íbamos escuchando en el auto y no sé por qué las nenas pusieron el tema de la memoria de Gieco. Lo conocen, ¿no? Y cada párrafo de la memoria de Gieco podría ser un tema para charlar hoy el 24 de marzo. Habla de los palotinos, habla de Walsh, habla de los desaparecidos. Todo el tiempo es un párrafo distinto. Entonces me iban preguntando cada párrafo de qué estaba hablando.
Y hubo 2 o 3 párrafos que yo les iba a explicar, porque me dicen, no, eso ya lo vi en Samba. Claro. Esa está cubierta. Claro. Entonces, ¿y dónde ven? Se iba a agarrar en YouTube y ven Samba, que sigue existiendo y por suerte todavía no lo hay donde baja, y por eso el gobierno frenó todos esos procesos también culturales, cierra el Inca. Ahora que está muy de moda, ya que estaba hablando de películas, La Brasilera, ¿la vieron? Aún estoy aquí. Claro. Bueno, es como la historia oficial brasilera, pero la hicieron 40 años después que nosotros. Claro. Y sin juicios. Y Bueno, sin juicios. Por eso yo recalco por eso nosotros somos un que país del lo carajo. que hizo en Alfonsín eso. en ese momento no se puede desvalorizar. Claro. No se puede desvalorizar. Hace mucho nosotros tenemos muy eso difícil. discutido en términos Claro. culturales, en términos del cine, ni hablar Bueno, de la... que los 24 de marzo conmemoramos para recordar, porque sabemos que si no se nos viene esto. Y hay encuestas donde dicen, bueno, no, igual el 65% de los argentinos siguen confiando en Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, después de la dictadura habían prácticamente desaparecido, y si existía alguien que sostenía eso no se animaba a decirlo. No se animaba. Viste que en la película, en 1985, la madre del adjunto del fiscal, del que sería Moreno Campo, lo llama y le dice, yo no sabía que mi amigo Videla era así. Como diciendo, hasta los amigos, cuando se enteran de todo lo que habían hecho, se dan vuelta. Ahora, pasan los años y se vuelve a armar una masa crítica de gente que por desconocimiento, ¿no? Yo me acuerdo que un día Marcela Pagano dijo, bueno, yo había leído una historia y ahora estoy viendo la otra versión, que es la del gobierno. No hay 2 versiones. No hay 2 versiones. Digo, qué sé yo, sos periodista, podés ir a buscar los documentos, podés investigar vos. No, y lo único que no sabemos para que esté completa es las listas. Completas las listas. Claro. O sea, Videla dijo que tenían las listas, que no las mostraban. Bueno, lo por eso confesó. el delito se sigue cometiendo, ¿no? saben Porque están dónde- desaparecidos y porque los niños faltan. Claro, saben dónde están los bebés, que no sabemos todavía la identidad. Quiero retomar algo vinculado con que ahora volviste con el tema de lo de la dictadura y que hablaban de las élites y el kirchnerismo, digamos, porque ahí hay, digamos, porque frente a quienes nos escuchan dicen, ¿y entonces qué hacemos? Porque si vos agarrás, esta es la élite que tenés, este es el poder económico que tenés, y bueno, mirá, no lo vas a cambiar. No es que va a haber otro, no es que vas a traer los empresarios de Corea del Sur. Porque los empresarios de Corea del Sur, cuando vienen acá, y esto lo explicaba Aldo Ferrer, y se van a adaptar a lo que es la realidad argentina, van a hacer lo mismo. Claro. Entonces, ahí, permítame, rescato una investigación, no es conocido, pero lo menciono porque la verdad lo dijo él, que es Gabriel Palma, un chileno que trabaja investigador en Gran Bretaña, y que habla de decir, bueno, ¿qué haces con las élites? ¿Qué hacen los países con las élites? Y utiliza una palabra que obviamente para el poder económico local es muy disruptiva, que no le gusta, que es disciplinar al poder económico, a los empresarios. Disciplinar no significa sometimiento, sino que disciplinar a normas del desarrollo nacional. Por ejemplo, lo que hizo Corea del Sur. Agarró y planteó a los chaebols, o sea, a los grupos económicos, miren, ustedes tienen que hacer esto. Los que no lo hacen, al estilo coreano, es van presos o les sacamos las empresas. Yo no estoy diciendo eso, sino porque eso sería el extremo. Pero es decir, disciplinar. Vos fíjate que el kirchnerismo, y si Néstor, y fundamentalmente Cristina, trató de avanzar en eso, en plantearle las normas para el desarrollo nacional. Y obviamente la enfrentaron. Vos mencionabas lo de los directores de FJP y cuando vos lo mencionás, recordé, ¿por qué le tienen tanta bronca a Kicillof, por ejemplo, el grupo Techín? Porque fue uno de los directores que lo ponen como director del grupo Techín a partir de recibir las acciones de las FJP. Nosotros pensamos que se venía a Venezuela por ambas cosas, por las retenciones al campo, que si vos agarrabas la primera, la que armó Lustó, podía llegar al 90% la retención, porque se había equivocado en la fórmula. Pero de todas maneras, una vez que la modifican, las retenciones podían llegar muy bien. Entre eso y el hecho que les habían puesto directores en las empresas, los tipos dijeron, bueno, se convencieron de eso. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Es que inviertan, claro, no es que les saquen las empresas. Eso es, cuando vos decís disciplinar, es eso. Bueno, mirá, tienen las normas. Vos estás en Argentina, Paolo Roca, familia Roca, invertí acá.
Y esto es uno de los puntos, que es lo que Néstor... Y tener la empresa Cristina, radicada acá, de No, paso. que importa sacar porque... Cristina hizo la autocrítica de no haber tenido diálogo y de haber tenido tanto enfrentamiento, a pesar de que les hizo ganar mucho dinero. A mí me parece que eso fue más en el segundo mandato. Porque vos fíjate que ella empieza el segundo mandato yendo a Techín, a este famoso seminario Sí. de las pymes, etcétera. Sí, que lo hace todos los años, Y sí. hablaba de sintonía fina, después de haber ganado con el 54% de los votos, hablaba de la sintonía fina, incluso puso a Paolo Roca como referente del empresariado nacional y de que invierta. Bueno, la cuestión es que, entre comillas, ese disciplinamiento o ese compromiso de empresarios locales para el desarrollo nacional, bueno, esa élite no lo quiere, quiere otra cosa, quiere otro modelo. Porque en la primera instancia, si también recordamos el 25 de mayo del 2003, el discurso de Néstor Kirchner en el Congreso, ¿cuál fue? Recuperar la burguesía nacional. Esto es lo que planteaba, recuperarla, fortalecerla frente al periodo Una de de las razones del extranjerización golpe. de los 90. Digo, fue una de las razones del golpe, digamos, el alter ego de Martínez de Oz era Helvar. Mucho menos conocido, pero Helvar había armado un esquema de burguesía industrial, nacional, era el ministro de Economía. Es un gran debate, es un gran desafío. Eso Sí, lo sí. que- Y que ninguno tiene la receta que Sí, estamos seguros de nuestras posiciones, porque sabemos que ha habido fracasos de las distintas formas. A mí me da la impresión de, después de todo lo que retrocedimos en la última década, claramente retrocedimos, nos hemos comido una cagada a palo terrible, el peronismo debería buscar alguna forma de negociación, ahora que está en el llano, incluso, Claro. ¿no? Con estos poderes económicos, para que no nos vuelva a pasar Claro. eso. Y no digo solo el peronismo, digo todo el campo popular, todo lo que no está acá para defender al empresariado, tiene que haber una forma de relación, porque no sé si se habrán dado cuenta de que estamos perdiendo, ¿no? O sea, pronto, la verdad, pronto vamos a llegar a perder todo lo que se ganó con el kirchnerismo. Ahora con lo de las jubilaciones, digo, estamos yendo rumbo a perder todo lo que se ganó. O sea, hay que reflexionar sobre eso que pasó. Pero ¿cuáles serían los términos de esa negociación? Lo pregunto y es algo que he conversado muchas veces con quienes plantean Sí. que un error, yo disiento con la idea del error en el intento al menos de regenerar una burguesía nacional, pero no Yo por- te tengo no que por dar los todo términos. mi proyecto presidencial para explicártelo, pero Que no lo quiere anticipar que ahora. no lo quiero anticipar No, pero yo ahora digo, porque hay me que lo van a recuperar- afanar. Hay que recuperar una élite económica, llámenla como quieran, burguesía nacional, que básicamente recupere la noción de un proyecto nacional, de un proyecto de desarrollo nacional, cosa que incluso quienes abonaban una línea conservadora tenían hasta la dictadura. De la dictadura para acá se perdió. O sea, en todo este periodo democrático se perdió el vínculo de las empresas nacionales con el desarrollo nacional. Claro, porque aparte una cosa. porque Eso es lo que para la mí habría pregunta que que le quería recuperar. hacer a Alfredo Y no es- están todos para eso, perdón, eso quería decir, no están todos para eso. Entonces habrá que decantar, habrá que pasar la zaranda también. Puede ser. Y sí, Aún cuando bancan este modelo, como bancaron al de Macri o el de la dictadura, cuando les toca hacer algún... podrían llegar a hacer algún aporte de la suya, no lo hacen por lo general. Y me acuerdo de Carrió diciendo, ¿te acordás a lo del campo? Por favor, liquiden, porque no tenemos dólar. Cosa que pasa de nuevo ahora. O sea, bancan el modelo en lo ideológico, pero no es que ponen su capital Y, para... pero y no lo van a poner, porque no es una voluntad del capital, digamos, el aporte. Ahí es las normas que establezca el poder político y el Estado, y vos tengas la fortaleza para hacerlo, digamos. Está bien, decirlo así es muy fácil, después llevarlo a la práctica, pero te pongo un ejemplo dentro de esa lógica. El aporte de las grandes fortunas. ¿Vos pensás que estaban contentos? No estaban contentos. Pero bueno, hubo ahí la construcción de un consenso político, social e incluso de sectores empresariales, más vinculados a pequeñas y medianas empresas. Y bueno, está bien, había que hacer ese aporte. Y que iban a estar en contra, y sí van a estar en contra. Digamos, no es que te van a decir, bueno, yo voy a querer pagar. Ahora bien, después está la relación. Cuando vos decís del diálogo, yo creo que el diálogo es, sí, bueno, yo te voy a dar. Por ejemplo, Galperín, vamos a poner.
Bueno, ¿y cuál es tu compromiso con la inversión en Argentina? Bueno, el desarrollo. El RIGI era una estupenda forma de negociar. Si vos realmente le vas a ofrecer algo así, Claro. no tenés que ofrecerlo por nada. Tenés que Claro. sentarte y decir, mira, acá Todos los está, países lo acá tienen está mi eso. proyecto. Brasil lo Bueno, tiene ¿vos qué con- vas a hacer con Brasil eso? lo tiene con el Bandes, Bueno, Alemania lo tiene. bueno, Pero esa vos le es la das Bundesbank. algo, no es que no le estás Por dando. eso, claro, ¿sí? por ese, Vos le ese estás es el dando. diálogo. Entonces vos agarrás y decís, che, Galperín, ahora el tema del che, entonces yo le digo, che, Galperín, tenés estos beneficios No te fiscales van a dejar entrar a Estados y, Unidos. y vas a invertir miles y millones de dólares a México. Claro. O Brasil. Claro, pero la última, Sí, la sí, semana en pasada. México, sí, la semana con el gobierno pasada, de fue- izquierda. Pero Sí. todo bárbaro, invertir. Bueno, pero ¿y acá qué estás invirtiendo? Claro. ¿Y cómo estás desarrollando en Argentina? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, son en esos vínculos. Con Techin lo mismo. Techin utilizó la plataforma argentina para su expansión internacional. Se habla mucho de la ley de entidades financieras. Hay una legislación de la dictadura que sigue vigente, que es la imposibilidad de abrir los libros de las empresas. La imposibilidad de los trabajadores. Está en la Constitución. La Constitución prevé que los trabajadores tengan acceso Y a... para cobrar su participación. Exactamente. Está en la Constitución, no se cumple. Entre otras cosas porque la legislación de la dictadura sigue vigente y la legislación de la dictadura lo impide. Claro. Eso no se reabrió nunca, salvo en esa ventana temporal y ventana práctica que ofreció la estatización del sistema de jubilaciones. ¿Por qué? Bueno, porque había un director del Estado que tenía acceso a los libros, que tenía acceso Pero tenés acceso de última instancia a los balances. solamente digamos. de las que cotizan. Bueno, está bien, son las más grandes. pero hay cuestiones que hacen así. Bueno, por ejemplo, Techin, que quería ir con eso. Pero ¿sabes por qué doy este ejemplo? Perdón, termino con esto. Porque ¿cuál es el gremio que mejor paritaria consigue? Hace muchos años. Aceitero. Bancarios, que en general todos tienen Porque ven los balances. los balances sí, expuestos, y aceiteros, porque tienen un acuerdo dentro de la normativa de la paritaria donde las empresas están obligadas Está a... bien, pero eso es en la relación sindicato. Ya estamos hablando de lo que es un poder político. El poder político en relación a Pero las podría élites. ser eso el poder político. No, no entiendo. El poder político podría habilitar las condiciones para que haya negociaciones paritarias donde se establezca un sistema Claro, de pero, distribución. pero es una partecita. Pero es ahí la estabas partecita hablando de- solo de la distribución. Y acá Claro. lo que hace falta es un proyecto productivo para Eso. Argentina. Eso es lo que no está definido. Y eso es lo que hay que sentarse a diseñar con esta burguesía fallida y crear una burguesía de verdad. Un solo Y ejemplo. son parte y son protagonistas, sí, seguro. Pero es imposible que no lo sea Claro, Techin. Entonces vos claro. agarrás a Techin y decís, sí, está bien. Vos vas a tener medidas antidumping, vamos a frenar el ingreso de el acero chino, como fue en los últimos 40 Claro. años. Che, pero ¿qué precio ponés interno sobre la chapa? Exactamente. Porque el precio de la chapa es un insumo difundido clave en una cadena de producción importante. Por ejemplo, en la automotriz, en la de la línea blanca. Y si también, si querés, en la de la construcción. Pero entonces, si vos pones precios muy altos, ¿qué es lo que estás generando? Sobrecostos y haces a la economía menos competitiva. Está bien, ya empecé a hablar de competitividad y como que se les distorsiona todo. Pero esto es cuando hablas de proyecto, que es lo que tenés que negociar. Y es lo que han negociado en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Corea. claro. En Corea Bueno, del lo Sur. podés obviar como actor. Eso. Sí, Eso no tiene pero no está sentido. disociado de lo distributivo para mí. O sea, son No, dos pero no. discusiones que van en paralelo y que tienen que ver con lo mismo. Cómo el Estado interviene en la economía privada, en la economía de las empresas, para garantizar un piso distributivo que le permita a la sociedad ya no sobrevivir, como serían las condiciones actuales, sino vivir, y al mismo tiempo genera un modelo de desarrollo. No es indivisible una cosa a la otra. Acá se considera indivisible. Yo creo- No, es una instancia superior. En los países que yo te No, mencioné, no, las no pautas existe, distributivas no. son malas. No. No son buenas. No, pero No son buenas. para la élite económica suelen ser cuestiones disociadas. La élite económica dice, primero tengo que crecer para después distribuir. ¿Sí? Y en la Argentina está verificado que el 70% de la economía se potencia o se relaciona con el consumo, no se potencia, se relaciona con el consumo. Entonces, bueno, necesitas un país de consumidores, entre otras cosas por sus características geográficas y demás. Argentina no va a ser una potencia exportadora en lo inmediato. Ahora, ¿qué pasa cuando los gobiernos quieren ser... Argentina, o que si sectores quiere de la- consumir, va a tener que exportar porque necesitas dólares para consumir. Está bien, pero, igual, ¿no? pero vos no puedes exportar. Mirá lo que está pasando con la carne, Roberto.
Volvió a caer en febrero otro 5% de consumo de carne. Tenés que hacer las dos cosas, producir más para que se exporte y se consuma acá. Está bien, pero lo que... No te voy a contar mi proyecto económico, No, pero no está te lo bien. voy a adelantar. Está bien, pero lo que está porque pasando no es que quiero se que me produce más. empiecen a No, pegar. carne se produce más. Se exporta más, Escúchame, se consume menos porque está más cara. Vamos a hablar un poquito del dólar con nuestros economistas de la mesa. Nosotros le dedicamos mucho tiempo al dólar. Mucha gente me dice, ¿por qué hablas tanto del dólar? Porque cuando cambie el dólar te va a cambiar toda la vida. Y porque quiero que tengas la misma información que tienen las personas mejor informadas, ¿sí? Y lamentablemente, como yo dije en el comentario del principio, teníamos una bomba de tiempo y un día fue el ministro a hablar con Laje y cortó el cable rojo en vez del azul. Entonces ahora todos los actores están jugando a favor de que se devalúe más rápido que antes, ¿sí? En vez de mejorar la situación, la empeoró. Y el viernes fue un día terrible, Alfred. Fue una buena imagen, un buen gráfico que hiciste con el tema de la bomba y que cortó el cable equivocado. Se aceleró ahora. Porque ha sido impactante lo que ha pasado durante la semana. De viernes a viernes, el Banco Central perdió 1.206 millones de dólares, pero los perdió en el sentido de que tuvo que colocarlos en el mercado. Y nosotros estuvimos hablando bastante sobre que se están cerrando las posiciones de lo que se llama carry trade, o sea, de la burbuja especulativa, de la especulación de entrego los dólares, tengo los pesos, los pongo a una tasa de interés en pesos más elevada que la tasa de devaluación para esperar un momento para salir, ¿no? Además de los fondos de inversión local, fundamentalmente, y también internacional, los que han participado durante todo este tiempo de este famoso carry trade han sido los exportadores e importadores. ¿Los exportadores de qué forma? Cuando le decían, bueno, mirá, vos liquidá los dólares, si bien todavía tenés, además del 80-20, ese 80%, pero de las retenciones o que el tipo de cambio no es tan atractivo, el tipo de cambio efectivo, decir, bueno, pero si lo vas a poner en pesos, vas a tener después, pasado un tiempo, una ganancia en dólares que te va a dar un tipo de cambio efectivo más alto. Y un poco es eso lo que, incluso lo que estoy diciendo lo decían los propios funcionarios. Todo eso hasta el día que habló Caputo fue así. Los funcionarios de economía le estaban diciendo eso. Eso por el lado de los exportadores. Y los importadores, que le decían, bueno, y a los importadores les decían, escúchame, no nos pidas tantos dólares, porque mientras vos podés tener un plazo de 90 días, y mientras esos pesos que vos me estabas pidiendo los dólares para las importaciones, utilizarlo en el carry trade. Entonces ahí vas a tener una ganancia también en dólares. Y eso es un poco lo que ha pasado a lo largo de estos 15 meses, con altibajos, pero más o menos. Cuando cortó mal el cable Caputo, exportadores e importadores, solamente estoy hablando de una parte del mercado, porque después está todo lo financiero, los especulativos, los bancos, compañías de seguro, etcétera. Dijeron, cortó mal el cablecito. Entonces los exportadores dicen, pará, yo no vendo más. ¿Por qué voy a vender dólares si existe la posibilidad de una devaluación? Entonces ya ahí baja la oferta de dólares que va al mercado. Y el importador dice, che, pará, yo tengo acá una deuda que yo tengo que pagar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos pesos? Cierro la operación del carry trade y dame los dólares, Banco Central, porque hoy me los das a 1.000. Número redondo, me lo das a 1.000. Y existe el riesgo que por ahí esté a 1.200, 1.300, 1.400. No solamente voy a perder toda la bicicleta financiera, sino que al revés, voy a tener un quebranto adicional. Y bueno, y esto es lo que se disparó en estas 6 ruedas, desde el viernes al viernes. Por eso agarra y se va 1.206 millones. Yo hacía un juego irónico, obviamente, en la nota que publiqué el domingo en el Destape Web. Es decir, hacemos el cálculo Milei. Claro, 100%. Disparado a... Claro, 200 millones de dólares por día. Anualizado no llegamos ni a mayo. No nos queda nada. Claro. No nos queda nada. Obviamente que eso no es un cálculo riguroso. Ya no se pide rigurosidad, no pasa nada. No lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Bueno, pero independientemente de esto, es que ahí, si le sumás el déficit comercial, ¿cómo déficit comercial me van a gritar? Vos sabés que sin el superávit energético tenés déficit. Claro.
Y el déficit y el superávit energético de este bimestre, como bien también remarcaste vos, es la herencia buena, ¿no? Claro. Es la herencia buena del kirchnerismo que después Y continuó. el que se lo está jodiendo es Trump. Claro, Le está bajando el precio del petróleo. Claro, exactamente. Entonces, tenés los dólares comerciales y ya se van a evaporar. Incluso ABC, que no es opositor, una consultora, que había estimado para este año un superávit comercial de 14.000 millones de dólares, ya lo bajó a 9.000. Con tendencia, yo creo que va a seguir bajando. Pero a eso tenés que descontarle el blend. Claro, si no lo sacan, ¿no? Pero Claro. ahí Claro. si no lo sacan. Pero después, la de servicios, con el tema del turismo, seguís teniendo... Bueno, vos, a ver, cada uno de nosotros lo estamos diciendo acá. ¿Qué pensás? ¿Que los técnicos del fondo no la ven? Claro. ¿Viste que ellos dicen, ¿la ven o no la ven? ¿Vos qué, che, Milei, pensás que los técnicos del fondo no están viendo estos números? Lo están viendo. Y entonces le dice, pero escúchame, ¿qué me estás vendiendo? Ajuste fiscal, te aplaudo. Lo monetario, te aplaudo. Che, pero acá tenés un problema del sector externo fenomenal. ¿Y cómo lo pensás resolver? No, esperame hasta las elecciones. Hasta las elecciones, hasta octubre. Bueno, por En eso el octubre. otro día la política de Milán dijo van a adelantar las elecciones a julio, porque hasta ahí les alcanza la plata. Entonces este es el problema central, que el Banco Central es un colador Porque de aparte, los dólares. de los 20.000 millones que supuestamente le van a dar, 12.000 son para pagarle al mismo fondo. Serían 8.000 nada más los fondos. Sí, por ahora lo que Esa es una hipótesis. es una información, ya te digo, las notas de Clarín están en base a un primo de un señor que trabajó en el FMI hace 20 años, que se lo contó a un amigo que maneja un taxi, y con eso hizo la tapa del diario. El que lo el dice en domingo. público es Loser, eso. ¿Eh? El que suele Claudio decirlo Loser. en público es Loser. Bueno, No tiene pero información de tampoco. primera No, mano. no, no, por ¿Cuánto eso, hace que se fue del fondo? hace 20 años. Sí. Claro. Ay, por la ventana. Lo sacaron Tengo por la más ventana. información yo que la vas a hacer. No, hay claro, una por- información que circuló en la cablera de Bloomberg, no acá, sino en Wall Street, que lo tenemos en la placa 3, y que me parece importante remarcar antes de leer lo que dice Bloomberg del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, es primero de dónde estamos sacando la información, ¿no? O sea, esto ni siquiera estaba en el sitio de noticias de Bloomberg, que tiene un sitio de noticias, tanto en Estados Unidos como para América Latina. Bueno, esto no circuló por ahí, sino que es una cablera que manda información justamente a los operadores financieros y a partir de eso, ante la incertidumbre que tenemos en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, nos sostenemos en lo que hay. Bloomberg es obviamente uno de los gigantes en estos cables que mandan información entre estos operadores financieros y lo que dice es, bueno, se está considerando un préstamo de 20.000 millones serían miles de millones, 20.000 millones de dólares en una reunión informal. Una reunión informal entre el staff técnico del Fondo Monetario Internacional con el board ejecutivo, o sea, con la mesa de dirección. El staff técnico marca lo que dice Alfredo, todas las incongruencias, ¿no? O sea, marca el perfil de los números de la Argentina y dice, esto no cierra, el que termina tomando la decisión obviamente es la parte más política de los directivos. Ahora, si cruzamos esta información, suponiendo que es cierta o suponiendo que podría venir por este lado, y sabemos por el DNU que el próximo acuerdo, este programa de facilidades extendidas, va a tener 4 años de gracia, o sea, 4 años donde ellos te van a ir desembolsando la plata para que les pagues, y eso lo tenemos en la placa 4, los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional en los próximos 4 años, en este gráfico de COGO, nos muestran que son más de 14.000 millones de dólares. Entonces, si vos cruzás los dos datos, que de nuevo no es que sea una comunicación oficial ni mucho menos, pero entonces quedarían 6.000 millones de dólares para... lo voy a decir en ¿Para términos de Timbo? más latón, para crocantes. 3 para empanadas. No, pero y el tema ahí, disculpame, Sí. Si te lo dan todo junto, no. También, y Esos ahí va 6.000 la millones. segunda parte, total. Sí, si van a medida que van cumpliendo metas, que sería algo lógico de decir, bueno, yo te doy el apoyo, bueno, cumplime metas trimestrales, bimestrales, y yo te voy dando desembolsos de dinero, o si le dan directamente los 6.000 millones. En ambos casos, el monto para estos números que traía Alfredo de cómo está vendiendo dólares el Banco Central, bueno, tiene sabor a poco. Si tuvieran una buena noticia ya la hubieran dado. Claro. No estarían perdiendo 200 millones de dólares por día. Bueno, y esto va modificando las encuestas también, Fer Siveira.
Así es, hay modificaciones en las encuestas, tenemos encuestas nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser la primera elección. Vamos a empezar por la nacional. Lo que se viene verificando, hubo varias encuestas que salieron en los últimos días y hay una caída, ¿no?, del gobierno. Vemos primero la placa 7. Respecto, esta es de Subán Córdoba, que se ve esta caída a nivel nacional. Obviamente la línea verde es la imagen positiva y la línea roja la imagen negativa. Y ahí vemos cómo desde noviembre a esta parte las flechas se han separado, ¿no? Hoy tenemos 58,4% de imagen negativa de la gestión nacional o de desaprobación de la gestión nacional y un 41,6% solo de respaldo. Y eso que todavía no devaluó. Claro, eso sí. Esta es la encuesta pre-devaluación. Archívenla así. Sí, porque es llamativo, ahora vamos a ver, porque han influido algunas cosas, que algunos de los goles en contra se hizo el gobierno. Por ejemplo, la placa 9 es el tema del CryptoGate, ¿no? El CryptoGate hizo que cayera mucho en la confianza que tenía la gente en Milei, porque era, la verdad que era algo que decía, bueno, está loco, pero es honesto, ¿no? Va contra la casta, qué sé yo. Y en ese crédito que tenía, lo empezó a golpear. Acá, a más de un mes que se desató el escándalo de la estafa cripto. ¿Cuánto confía usted en Milei hoy? Le preguntan, 57,6% dice desconfío, y un 36% nada más dice confío. Lo Virgo. Bueno, Es el voto, ¿no? El voto de ellos, ¿no? claro, yo hablaba hoy de un encuestador. Es el 30% que sacó en la primera vuelta Milei, más un poquito que le robó al voto de Patricia Bullrich, ¿no? Un 5 o 6%. Ese es el núcleo duro de Milei, más o menos todas las encuestas dan eso. Y el préstamo del fondo, la placa 8, la gente no quiere, esto sale en todas las encuestas, la gente no quiere al fondo y le parece muy mal que cada vez que un gobierno acude al fondo, ya tenemos experiencias de sobra de lo mal que nos va, y ahí dice un 63,8% está en desacuerdo con acudir de nuevo y pedirle de nuevo plata del Fondo Monetario Internacional, y un 34,2% está de acuerdo. Obviamente ahí después dividen según a quién votó, y obviamente todos los que votaron por Massa le parece mal, pero también una parte de los que votaron a Milei no están de acuerdo, ¿no? Eso es interesante. Entonces después ya pasamos a la intención de voto, que es la placa 10. Sigue primero la Libertad Avanza. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, con el 36,7%, pero ya Unión por la Patria, o veremos cómo es que se llama en las elecciones, porque en la capital ya le cambiaron el nombre, está en 32,5%, y todo el resto de las fuerzas en un nivel casi... ¿Cuánto dice el PRO, que no veo bien? 5,3%. Wow. No, Qué es destrucción de total, eso, ¿no? total la destrucción de Macri. No, y después se va a polarizar aún más cuando llegue el momento. Sí. Claro, bueno, por eso está la idea de, bueno, en la ciudad van divididos, pero está la idea después de ir juntos, ¿no? Están viendo Macri a ver cómo hace para... y la otra placa es, muestra un poquito cómo cayó esta intención de voto en el último mes. O sea, la intención de voto a nivel nacional te da 36% para el gobierno. Claro, y muestra que en febrero tenía 38,4%. O sea que cayó casi 2 puntos en el último mes esa intención de voto, cuando dicen qué espacio político va a votar para las próximas elecciones. Cayó 2 puntos. Y Unión por la Patria quedó bastante igual. No termina de sumar ese voto que se va al indeciso, ¿no? Lo que pierde la Libertad Avanza. Y después las otras dos placas más, ahí teníamos de la obra pública, eso tenía que ver con lo de Bahía Blanca, que la gente la ve necesaria, la obra pública es una inversión, no un gasto, 79,3%, apenas un 19,6% dice que está en desacuerdo con esta desaparición de la obra pública. Y por último teníamos, la midieron el Ali. No. Está medida el Ali Espósito
Déjala que siga cantando. En la placa 13, imagen del Alispósito, 50,6 positiva, 32,1% ¿Pero negativa. por qué puede tener negativo la Aliespósito? Y la del voto. No, Que bueno, el 32% son los Virgos. Los Virgos, exactamente. El Incel. El Incel era, ¿cómo se llama? Incel. Los Que incels. están a 1000 kilómetros del Dejen Ali, ¿no? de hacerle el Pero bullying. también, pero que Son no la peligrosos. escucha nadie, ninguno de los que vota a Milei escucha a Lali. No. Les Yo escribió creo un que tema sí, yo para creo que ellos. sí, yo creo que sí. Ahora, es interesante esto, porque no solamente que la midan a Lali, porque están midiendo a mucha gente. Yo contaba acá que habían medido a la ¿A quién? esposa de Jorge Macri en el PRO buscando alguna alternativa A viral. Johnny Viale midieron. A la Lo esposa midieron de a Jorge Johnny Macri. Viale. 2.52. ¿Y por qué el 52 de ahora? No, pero lo midieron a Johnny Viale. Están buscando figuras taquilleras por esto que está contando Fer, que los espacios políticos consideran que tienen que dar dos golpes de efecto. En la Ciudad de Buenos Aires primero, y por eso están poniendo muchas figuras en la Ciudad de Buenos Aires, figuras nacionales, Claro. por su capacidad de caja de resonancia, y naturalmente en provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está cada vez más cercana la posibilidad de dos cosas. Primero, que se defina la fecha. Hay sesión el 27 y ahí se empieza a definir el cronograma electoral, que todavía está pendiente. Una vez que se resuelva si efectivamente son elecciones desdobladas como quiere el gobernador o concurrentes como pretende Cristina, una vez que se resuelva eso, entiendo que hay un Esta semana hay una sesión. preacuerdo para que sean desdobladas, pero hasta que no se levanten los brazos no sabemos. Sí, el 27, claro. Se va a definir si la Libertad Avanza va o no con el PRO en Provincia de Buenos Aires. Eso puede ser letal, por lo que mostraba recién Fer, para el futuro del PRO como espacio político. Porque el PRO puede terminar cediéndole figuras a la Libertad Avanza, cediéndole figuras, sin compromiso de sello partidario, sin que esté el sello Claro. explicitado. Claro, claro. Y ahí me parece que lo están tentando a Santini, ¿no? Con esa idea. Esa es la Vos idea de Karina. encabezás. Karina No, él le- se autotienta. Él Está está muy tentado, tentado. claro. Él está tentado. Sí, y respecto al PRO sería letal lo de la ciudad de Buenos Aires. Podemos pasar a la encuesta que publicó CEOP respecto a la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos primero la imagen de Jorge Macri, de la gestión de Macri en la placa 5, en la anterior a esta. Esta es la intención de voto. En la placa 5 tenemos la imagen de Jorge Macri, que me llamó la atención porque es muy, muy negativa, ¿no? 62,1% de imagen negativa y 37,4% ¿De quién es esa encuesta? de CEOP. CEOP. Mirá, De De Roberto Tito Bachmann. Bachmann, ¿no? De Tito Bachmann. 37,4 me positiva. parece mucho. Es muy bueno, estaba pensando. Porque incluso a Milei le da mejor. A Milei le da mejor en la ciudad de Buenos Aires que al propio Está Jorge recibiendo Macri. Jorge Macri fuego cruzado también, ¿eh? De Milei y de la oposición peronista. O sea, va a recibir, en la campaña se va a hacer foco en Y Jorge de la Macri. reta, que dice que Y tiene ahora le olor a sumó la pis, reta que qué hace sé el yo. Orapis, claro. Claro. Y después la intención de voto, bueno, ahí queda muy favorable a Santoro porque lo midieron contra Fernán Quirós. La anterior placa que habíamos visto le da, bueno, casi 11 puntos de diferencia. Es mucho. ¿Pero ese es el también. candidato, Quirós? No se No, pregunta, no se ¿eh? sabe todavía. No, no. El 29 es el sábado. El sábado es la inscripción de candidaturas. Y Adorni mide 13 nada más. Este 29. Este 29. 3. Entonces ahí ya se define. No es Sí. que se pueden bajar. no se Estamos pueden hablando de las bajar. candidaturas para Ahí. legisladores de la ciudad, ¿eh? Sí, legisladores de la ciudad. Acá lo que tiene que están, bueno, está separado Adorni de Marra. Entonces. Pero Marra va. No, no no sabemos. está, no está No sé, resuelto. yo le pregunto. No, es que no ¿Tiene sabemos. línea directa? No, que no se sabe, no se sabe. Está cotizando. Estamos negociando. Está cotizando. Cotiza 6.6 ahora, ¿no? Sí, sí. Va con la de Sí. Tito Sí, Bachmann. esos va números. acá. ¿verdad? ¡Va con la de Bagua! Mi tío tenía una carterita, las carteritas sobaqueras, ¿se acuerdan? Sí, Tenía sí. una carterita, va así, Marra va con la de Bachmann, Claro. 6,6. ¿Tan bajo Lustó también? Qué raro todos estos números. 3,3 Lustó. Y es que están muy divididos. Están muy divididos. Casi igual que Kim de Moreno, mirá. Ya puede Marra más que Lustó. Está casi Marra- como Kim de Moreno. Marra ¿En mide- serio? Marra lo que tiene que fue candidato a jefe de gobierno y para un electorado está identificado como el dirigente que representa a Milei acá en la ciudad de Buenos Es Aires. conocido, es tiene un verdad. alto nivel de conocimiento. Eso garpa mucho en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en general. Es interesante el acuerdo que está haciendo Karina Milei con los gobernadores peronistas colaboracionistas.
no va a haber lista en muchas provincias de Libertad Avanza. Ah, No, ¿viste? no va a haber... Y vos no decís que no conseguían nada. No va a haber lista. Claro. Como pasó en la elección pasada. Claro. No solamente no va a haber lista potente, competitiva, sino que en muchos casos directamente no va a haber lista. Eso para muchos gobernadores. Podría decirse que el gobernador es el candidato de la Libertad Avanza. Bueno, presentará su propia... Estamos hablando de de las elecciones locales, Sí, sí, en los claro. distritos donde van desdoblados. Claro, Salta, por ejemplo. claro. Este, Salta le dice a los salteños, no importa cuál sea, ¿saben? Le dice a los salteños, no importa quién sea quien gobierna, yo defiendo los intereses de ustedes, entonces me tengo que llevar bien con el gobierno y mira para otro lado, no importa quién esté. Y los salteños están contentos con eso. bueno, Lule Menem está presentando una alternativa. Hay muchas internas en el gobierno por la estrategia electoral. Lule Menem, que conoce el negocio de las candidaturas locales, No se llama negocio. no, el negocio político, siempre estamos hablando del negocio político, ¿no? El negocio político de las candidaturas locales, está diciéndole a Karina, nos conviene arreglar con los gobiernos provinciales listas locales para la Libertad Avanza. Es decir, que haya listas acordadas Ujú. con la provincia. En general hay gobernadores que suelen tener 3, 4, 5, 7 listas compitiendo para sí Todas de él. con distintos sellos. Y ahí una de esas listas podría ser la Libertad Avanza. Lo que dice Lule Menem es, tenemos que tener una lista nuestra porque es la que nos permite después administrar los recursos. Los recursos siempre políticos, estoy hablando, ¿no? Administrar recursos políticos. Sí. Pero a ver, Vos tenés que hacer una campaña. ¿Cómo es? Pero oíme, Perdón. está El negocio mucho- es hacer la campaña, Está no mucho ganar. más generalizado. Cristina hablaba de Catamarca el otro día, pero Santiago del Estero está haciendo lo mismo. Digo, y Santiago del Estero es el lugar a donde fue Cristina, ni bien la nombraron presidenta del PJ, qué sé yo, y está haciendo lo mismo. Sí, Pero, Zamora creo que ¿cómo tiene es récord, había 12 perdón, listas. el cronograma electoral? En todas las provincias hay elecciones locales. Provinciales, sí. En todas. En Y- casi En casi en todas. casi Y todas. después, en octubre, hay una elección. A veces concurrentes, a veces nacional, desdobladas. Nacional de todas. A veces Entonces, concurrente. son dos, Una de dos- diputados dos nacionales, marcos de sí. negociación diferentes. Exactamente. La que le interesa a los gobernadores es la local. Y están todos desdoblados, casi todos se No. desdoblan. Sí, casi todas. Muy pocas quedan. Tenés 18 ahora. Y bueno, casi todas. Sí, sí, 18 porque- desdobladas. No, tenés Sí, 18. Sí, 18 de doblada. 18 de doblada, Sí, sí, claro. sí. Ah, bueno, entonces todas. De hecho, antes de Buenos Bueno, Aires falta ya la provincia de Buenos Aires. Bueno, 19. No, bueno, pero tenés Bueno, ¿y casi el 40% del padrón pero- electoral nacional ahí. Pero Es todas. importante. Pero eso ya está desdoblada. La provincia de Claro. Buenos Aires sale desdoblada. O Sí, sea, sí. está desdoblada, de hecho- La provincia de Buenos Aires desdobla. Si se hace armónicamente, eso no significa una ruptura. Si se hace de otra manera, significará una ruptura. Pero que desdobla ya está decidido. Está desdoblado, de hecho, porque de mínima es concurrente, porque Sí. en una se vota boleta única, Sí. Me Me refiero papel. al cambio de fecha. O sea, Claro. o sea que desde cuándo es la primera elección. Ahora En abril se vota en Santa Fe, pero Santa es Fe. convencionales constituyentes. Después Constituyente. tenés 5 provincias que votan el 11 de mayo. O sea que desde abril a octubre tenemos el Sí, fixture. todo lo- sí. Sí, sí. Y falta armar el ficto de la provincia Julio de no, porque es Buenos Aires. Bariloche. En julio no se vota. Tenemos vacaciones de invierno, Ese- tenemos que viajar, era un- algunos a Europa. Era un editorial otros- era un chiste de Gasalla, un sketch de Gasalla cuando era muy jovencito con Persia Vale. De otra época, ¿no? Porque Claro. para muchos dirigentes Julio es Europa. Europa. Por Es eso Europa. Europa, eso que tenía Europa. Siempre Eh, pensando. Ahora, Pero yo no te- discúlpame, para tratar de entender Sí. ahora. O sea que en este recorrido de este fixture electoral, digamos, ¿el gobierno tiene más o menos chance de recibir golpes o va a pasar a decir que es indiferente los resultados? Depende si compite o no compite. La estrategia de la elección en la que termina ganando Milei como candidato a presidente fue no presentarse en aquellos lugares donde podía tener una derrota muy contundente. Para evitar generar el efecto derrota. Y además porque eso le permitía cerrar acuerdos con gobiernos provinciales, que los tuvo. De hecho, En Chaco. en Chaco, por ejemplo, Van en alianza con el radicalismo. El radicalismo gobierna. En lo local. Es Dero, claro, Sí. y van con una alianza. con- esa es la estrategia de Lule Menem. Lule Menem lo que dice es, tenemos que presentar lista propia o ir en alianza, si presentamos lista propia, como una lista adherida al gobierno provincial.
en aquellas provincias donde hay acuerdo de convivencia, que son los acuerdos que después se O reflejan sea que en la Cámara de ninguna Diputados. de las elecciones locales va a afectar al gobierno. No, lo que pasa es que si Menos pierde provincia de Ciudad de Buenos Buenos Aires y pierde provincia de Buenos Claro. Aires, que es En lo factible, local. y bueno, eso va a impactar. Va a impactar. Por eso la mirada está puesta sobre todo en Ahora, provincia de Buenos Aires. La Nación, que tiene muy buena información de la justicia, había 2 notas que decían que la Corte en abril le va a condenar a... La puede condenar o puede usar el 280 para decir que no lo va a tratar a Cristina. Ojo con eso. Bueno, 280 quedaría firme Quedaría firme de todas maneras. el Claro, fallo de casación. claro. Porque Casas- ellos van en recurso de queja ahora. Ya la Cámara rechazó el recurso extraordinario y solo Claro. queda el recurso de queja. Tiene la Corte 5 puede días decir eso hábiles. no lo trato. Eso no y lo listo. trato, Chao, claro. queda inmediatamente y con Tiene presión, 5 días con presión. hábiles, Cristina, sí. para presentarse en queja, 5 días hábiles, o sea, 2 Lo va a hacer semanas. ahora, sí. Por eso, para presentarse en queja, y ahí la Corte, que no tiene tiempos, puede definir con el 280, que es el artículo que le permite a la Corte no decir nada, es decir, téngase visto y archívese, eso dice la Corte, no resuelve nada, pero funciona como una resolución porque deja firme el fallo de la instancia inferior, que sería casación. Ahora, si eso pasa, Cristina, entonces, hasta ahora no hay ficha limpia. No. No, pero no importa, si tiene condena total. Por eso, hasta ahora no hay ficha limpia. Con condena, la condena involucra Inhabilitación. la Y inhabilitación. aparte va a estar presa. Va a estar. Bueno, Pero hay que definir eso porque tiene más de 70 años. Puede ser Sí, domiciliario. no puede es. ser pero va a estar Ojo que detenido. no es automático. ¿eh? No, no es automático. Ojo no. con eso. No es automático. La inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre es hasta, creo, el 19 de agosto. Y ahí hay un tema, si la Corte hasta el 19 de agosto no se pronuncia, ella podría inscribir su candidatura. ¿Qué pasa si la Corte lo dice después? Es el escenario de la elección pasada. El candidato a diputado de Cristina es Massa. No va a ser ella. Por acá tiró una data, ¿eh? Eh, Diputado en la Nación. sí. Diputado de la provincia de Buenos Aires. Primer diputado en la provincia de Buenos Es Aires. que esa alianza no se modificó en nada. ¿Y el candidato de Massa es Massa? El candidato de Massa es más. Para primer diputado, hoy es Massa, sí. ¿Está bien? Sí. Yo tenía entendido que, Que no quería, sí. que, estaba, sí. que estaba viendo encuestas y las encuestas le aconsejaban dejar pasar. No sé. No sé. ¿Cómo le diría? No, a ver, todo depende de que tenga enfrente también, ¿eh? Si Claro. enfrente van todos juntos y Va a toda ser la un derecha plebiscito junta. a Milei, va a ser un plebiscito a Milei. El candidato, o sea, diputado nacional va a ser un plebiscito a Milei. Estamos hablando de la elección de octubre. Sí, con la de elección octubre, local sí. resuelta antes. Sí, claro. Dice la encuesta, la elección Santilli-Massa son amigos, ¿no? No lo sé. Pero además, a ver, ¿viste cuando Scioli pierde las elecciones por un punto y desaparece? Y Massa es de un tipo distinto. Massa la primera elección se va a presentar, porque no presentarse es decir, parece Scioli, ya está, desapareciste. Si vos perdió por 2,5 puntos la primera vuelta, y el tipo no se va a presentar. Y tiene la línea argumental que en los debates y en la Claro. presentación adelantaba que Claro, que él dijo todo lo que iba a pasar. Además, Pero él bueno. es muy pesimista respecto a la culminación del mandato de Milei. Entonces, ser diputado es un puesto expectante. Ahí ya estoy Interesante. haciendo un análisis que corre por mi cuenta, pero conociendo el paño. Claro. Si estás afuera no puede ser. O sea, el presidente lo tiene que elegir la asamblea entre Todos los legisladores. todos los legisladores y los gobernadores también puede ser, me parece. Los Él legisladores. en este caso no tiene ningún puesto ahora. Es en Guarda caso, que no es lo que yo pienso, no, pero tendrían que renunciar. hoy hay entre los gobernadores peronistas bastante gente que ya están hablando de armar una mesa peronista y prepararse por si le pasa algo a Milei. Y la verdad es que es un tiro en el pie, vamos a decirlo de verdad. O sea, cuanto más atrás en el tipo de cambio, mayor va a ser el rebote. Es como una gomera o como un arco y flecha. Cuando vos más tirás, con más fuerza va a salir después. Y eso va a ser un golpe fuerte. Entonces, debería solucionarlo ahora, terminar con el blend, reforzar las reservas, qué sé yo. Como no hace eso, y encima hoy están discutiendo Milei y Caputo porque tienen dos posiciones distintas. Milei quiere aflotar y Caputo no.
bueno, se empiezan a generar rumores de que puede tener un accidente el No, y presidente. que además no reacciona al cambio, reacciona. del cambio del contexto internacional. Exacto. Digamos, no hay gobierno que Trump le suba los aranceles y vos a los aranceles a lo que vos le estás vendiendo y el tipo no diga nada. Claro. Digamos, entonces, esto es falta de reacción, esto se ve, digamos, y después es que es 2025, no es 2024, ya está. Terminó una luna de miel larguísima que tuvo y él no está reaccionando. Esto es lo que están viendo todos, además de las internas, el mundo libertario, además del escándalo con la estafa de Libra, además de lo que es el discurso de Dow. Incluso hasta te digo, no quiero adelantarme, digamos, este video sobre el tema del 24 de marzo es en contra, no es a favor hoy. Digamos, para mí, por ahí me equivoco, porque ya lo hiciste. Digamos, ya tuviste tu posición el año pasado. Entonces es como, ¿qué pasa? Cualquiera que ve, te quedaste sin libreto. Estás repitiendo todo. Entonces, entonces él va repitiendo y entonces eso ya se desgastó. Es otro año. Y para mí no está tomando registro, porque bueno, tienen incapacidad, obviamente que son bastante ineptos en la gestión. Pero... o si querés, salgo de eso, Bahía Blanca. Lo mismo que pasó el año pasado, que dijo, bueno, arréglense ustedes, y no pasó nada. Ahora, dice, no pasa nada, arma un show, y no, tiene costos. Entonces, ¿por Y qué terminó es otra corriendo cosa? atrás de Kicillof. Que Sí, Kicillof por dijo, "Yo voy a eso, mandar entonces plata". tiene costos. Entonces, tiene lógica. Si no va a reaccionar frente a situaciones que no son agradables, bueno, marca que es inepto en la gestión de gobierno. Y que no puede resolver los problemas, porque incluso lo de Cristina, la prohibición para que pueda entrar y esa carta que llega desde Estados Unidos, es sobre una batalla que ellos dan, pero que no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con una carta que dice, bueno, Estados Unidos apoya a la Argentina en tanto, que es lo que los mercados en los Claro. que ellos se sustentan Claro. necesitan saber. Y está temblando el tema de precios. Sí. ¿No? Bueno, sí, sobre todo con el precio de los alimentos, que es lo más preocupante, no porque les preocupe efectivamente las condiciones de vida, sino porque es lo que se traslada al IPC. Digo, los cuestionamientos sobre la metodología del IPC llegó efectivamente a Bloomberg, ahí sí al sitio de noticias, diciendo, ojo con Argentina porque ven esa disminución en los precios, pero la metodología que usan es Para una metodología que vieja. sepa la gente, ¿no? Porque Bloomberg da datos que por lo menos yo no lo sabía. Claro, como tiene 20 años la canasta, los tipos le dan una ponderación alta a los cigarrillos. Claro. Y antes fumaba el 90% de la gente y ahora fuma el 10, el 15. Usa el precio de la telefonía fija. ¿Quién mierda tiene telefonía fija? y no mide Netflix, qué sé yo. O sea, es vieja, es vieja. No sirve la canasta. Por eso no te da. Y vos decís, ¿cómo? Si yo tengo 10, 12% de caída de consumo, ¿cómo bajó la pobreza? ¿Cómo? La gente mejora su situación y decide comer menos. Es obvio que no es así, que la pobreza no bajó, que lo que bajó es el consumo y que está mal medida la inflación. Entonces te cambia todo, como pasó en la época del kirchnerismo también. Te cambia todo si vos medís mal la inflación. Te cambia el índice de pobreza, te modifica un montón de cosas. Una cosa que es medio chivo y orgullo interno. La nota de Bloomberg está inspirada en una nota que hicimos en el Destape hace 2, 3 meses, cuando planteamos justamente esto mismo, que estaban desactualizados el INDEC. A partir de esa nota se dieron una serie de movimientos, entre otras la postergación del nuevo método de medición, con el despido de la persona que había hecho el rediseño de la medición. Claro, que da 17 puntos de diferencia en la inflación del año pasado. Claro. Por lo tanto, te Porque- modifica la pobreza. Porque ya se está aplicando, de hecho, se está aplicando no en el INDEC, pero ese método se está aplicando informalmente para Para saber la diferencia. Saber la Simplemente diferencia. no lo publican. Ya No lo lleva publican. un año el INDEC. La verdad, lo de Marco Labaña Sí. Sí. es independientemente del tema personal, no es nada personal, Sí. pero es bastante patético. Sí. Asuma una responsabilidad. Claro. Digamos, lo haces o no lo haces, pero si no, pasa a ser cómplice de esta Y distorsión. después, universidades, lugares que uno tiene como prestigiosos, en algunos estudiaron mis hijos, que después toman ese índice y dicen, bueno, hicimos la cuenta, no lo tomes ese índice.
Decís, pero no tengo otro. Vos no hagas nada. Decís, miren, no podemos calcularlo porque pero Bueno, se hacía en el kirchnerismo, se hacía así. Hasta el Fondo Monetario Internacional. Cuando lo hacía en base a las consultoras. No, e incluso Inflación hacía del un Congreso. asterisco y ponía un asterisco y dice, bueno, hay cuestionamiento. Claro. Claro, No, entonces vos porque acá si lo no que tenés. convalidan, ¿viste? Y después cualquier cacatúa anda diciendo, no, pero si bajaron la pobreza y qué sé yo. ¿Cómo bajaron la pobreza si la gente consume menos? Pero ahora incluso con eso no logran contener el número de inflación porque aumentó la carne. Y la carne sí pondera en el Y índice. alimentos y entonces, bebidas ¿cuál es? aumentó mucho. Y alimentos y bebidas. ¿Y qué es lo que dice Milei? Hay que sacar el efecto de la carne. Entonces te está diciendo, yo voy a usar el número que mejor me dé. Claro. ¿Eso implica que refleja la realidad o no? No, yo necesito un número de IPC a la baja. La racionalidad es esa. Entonces es muy difícil discutir cuando esa es la idea de la política Y la pública. pregunta es, ¿por qué aumenta el precio de los alimentos y bebidas si teóricamente el Crowley Pack lo bajaron del 2 al 1% el ajuste cambiario, ¿no? Lo bajaron. Entonces vos decís, bueno, si bajaron, tenía que bajar los precios porque la expectativa de devaluación teóricamente es más baja, pero no, la expectativa de devaluación es más alta. Entonces ahí también se empiezan a cubrir. Claro, obvio. Es que Sí. pasa que están viendo la hoja de balance del Banco Central. Hay dos cosas que me decía un gerente de un supermercado. Una es decir, bueno, yo tengo que tomar en cuenta mi precio de reposición y yo creo que voy a reponer con precio más alto porque van a devaluar. Y la otra es, se me cayó el consumo un 10%, por lo tanto tengo que tener un margen de ganancia superior porque yo tengo que dar una ganancia de $250.000 por mes, no importa cómo llegue a eso. Es increíble, pero en Argentina se hace eso. En vez de bajar los precios cuando vendes menos para bajar, los Y suben. claro, es increíble. Rompe todo lo manual. Cuando yo tenía mi empresa no era así, la verdad. ¿Viste? Pero bueno, yo no tenía en la cabeza, en esa época, no tenía la cabeza dolarizada y no estaba pensando que tenía que ganar Y dólares. sí, lo que pasa es que yo te digo, dentro de esa misma lógica y no como defensa, lo que pasa es que lo puede llevar a la quiebra si baja los precios. Porque Bueno, si el tenés precio la de reposición expectativa- sí Claro, tenés que tomarlo en por cuenta. Eso es lo que te digo. Sí. Porque tenés el tema, vos decís, bueno, yo quiero vender más, vendo más. ¿Cuál es la lógica? No, la porque lógica perdés del tu stock. Si capitalismo. no tenés precio de reposición, perdés tu stock. Claro, Eso entonces sí. tenés la devaluación y decís, sí, ¿qué hago? Eso le ¿Vendí pasó a más? Massa todo el último año, que como no se podía importar, vos no sabías a qué precio ibas a reponer. Y eso te empujaba a la inflación también. Bueno, ese problema empieza a existir. Bueno, son las 11:54, se van a quedar con Adrián que hay, Murano, lo ¿verdad? que Desafilada, alentando para ir a la marcha. Sí, por supuesto. En un rato ya se puede ir para allá. Ya se puede De ir hecho, ya para empezó la marcha, vamos a estar reportando justamente el camino que van siguiendo las distintas columnas. Bueno, se sabe, la más numerosa suele ser a esta hora la de la Cámpora, que arranca de la ESMA. La verdad que es de nuevo, más allá de discrepancias con alguno de los líderes, es muy impresionante y es muy saludable seguir viendo esa marcha de la Cámpora, esa gran caminata desde la ESMA, y a mí me parece que, porque de nuevo, ¿no? La odian por las cosas buenas, no por las cosas malas a la Cámpora o por los errores que haya cometido. Y la verdad que las cosas buenas es esa, ¿no? Esa unidad, ese sacrificio, ese estar siempre a donde se los necesita. Y ahí están esos muchachos con una columna interminable, que es necesaria porque el pueblo tiene que estar organizado, los pueblos no luchan solos, de manera anárquica. Así que yo creo que es un valor muy grande el de la Cámpora y siempre me gusta verlo. Si alguna vez, un día me sacaron una foto porque decían que estaba marchando con la Cámpora. La verdad que cuando yo voy a estas cosas multitudinarias, en algún grupo tengo que estar, porque no puedo estar solo, porque se me hace muy difícil. Y bueno, y he sido acogido con amabilidad por la gente de la Cámpora, que tiene una soguita acá al lado. Entonces, vos te podés quedar y caminar sin que me rompan todo. Esa columna ya arrancó, hay otras columnas que vienen Así desde que un el abrazo sur. a la militancia de la Cámpora y mi felicitación de siempre por esto, que es un orgullo verlos marchar, la verdad. Bueno, los Bien. dejamos con Adrián Murano Seguimos y con sus eso. verdades afiladas. Chao, un Bien. abrazo a todos Chau, y a chau. todas. El Destape 1070. El Destape 1070.